Good evening, Mallorca fans, and welcome to your home to Play Red Live 23rd round of La Liga in this match between Athletic Club and Mallorca in San Mamés Stadium. So you can see here images from just a couple of seconds ago. Javier Aguirre's team arriving to San Mamés Stadium with a capacity of just over 53,000 spectators. A pretty imposing figure. A stadium where we know that the local fans really put the pressure on. There's your captain, Antonio Raillo, heavily focused, of course. Everybody arriving to the stadium now. Some of them listening to music. I'm just taking in the surround sound there. Jaume Costa on your screen with this AirPods in just a couple of minutes ago. These are your teams and your boys today. Both teams are still in the King's Cup, as we know, so they are not playing each other in the semi-final. So this could potentially today be the two teams that make it to the King's Cup final. Nacho Vidal there off the bus, a newly signed player, and Abdon Prats. So Atletico Bilbao, Athletic Club are currently 5th on 42 points. Mallorca, on the other hand, 15th in the standings. The last 5 times these teams have been up against each other, there's been 3 draws and 1 victory for each team. So today, statistics are made to be broken. Let's see what happens today. We're not going to make you wait too much longer for any more information. I think that on the pitch right now, we've got our colleague José and Olezola. So good evening to you over there. Yes, exactly. I am close to the stadium and also close to the pitch and also close to this absolute legend. Good night to everybody. Today is game night. We're in this amazing stadium here, which is an absolute pleasure to be in right now. It's also a pleasure to be with you, Javier Olezola, an absolute legend of Mallorca football. How are you? Very well, thank you. This is one of these kind of matches which is exciting, especially because of the stage, right? Yeah, if I'm honest, I haven't been back since the renovation, and they've made this amazing stadium now. You know, everything that Bilbao does, they're always so big. And you can tell that it's made so that fans can really push the team forward. And yeah, to be honest, I'm really excited. There's a lot to gain and not much to lose. So let's see if we're able to get any points. It's going to be difficult, especially because of the amazing season that Athletic Bilbao is carrying out this season so far. They've only lost one league match this season here at home. That was against Real Madrid, no less. So yes, it will be a tough challenge to get some points today. However, we aren't used to Real Mallorca bringing about some surprises, such as, of course, eliminating the current champion Girona out of the King's Cup. Of course, Athletic Bilbao will want Mallorca to win their semi-final matches in the King's Cup, so they pick out the Real Sociedad. As you say, 5th classified Athletic Bilbao today against 15th place Real Mallorca. So a pretty tough one for the team tonight. However, let's take a look at the starters that Javier Aguirre is bringing on tonight. As Julians had mentioned, 52,000 capacity here in the stadium. However, we do know that there will be a pretty decent amount of Mallorca fans here today as well. So let's move the lineup. We've got Predrag Rajkovic in for today. Y no salió goleado gracias a Predrag Rajkovic, se rascó un puntito 0-0 gracias a la actuación del serbio. Last year, Predrag Rajkovic debut in San Mamés Stadium. We've got a line of 5 in defense, with Gio Gonzalez on the right wing, Jaume Costa on the left wing, 3 central defenders with Jorge Antonio Raillo on Mark Italian. 2 midfielders today are Manu Morlanes and Omar Mascarell, who is today going to be
on a celebration because it's his birthday. And then on your wings today, you've got Antonio Sanchez and Dani Rodriguez, and striking for Mallorca today, Kyle Larin. La novedad es que volvemos a jugar con un punta. Los dos últimos partidos en casa sí que se plantó ahí con Abdoni. The novelty today is that we're back to the one striker formation with Kyle Larin. The last couple of matches we've had two strikers. Yes, of course that is understandable. I mean, we are up against today Atletico Bilbao. They're at home. They're doing incredibly well this season. Play with two strikers and perhaps a bit too daring today, so I'm happy with that decision. I think that's to give the team that strength on the defense that they've had all season. It's a good idea, and then also Dani Rodriguez and Antonio Sanchez are good defensively as well. They're perfectly able to score. So I think it's a pretty good tactic. Yes, and also those two players in particular, those did come off the Kings Cup effort. They also didn't start against Betis. I think Dani Rodriguez came on off the bench at first classes in the match. They are relatively fresh, you know, so we've got two good, well-recovered players in the wings. Yeah, you know, the thing is, even unconsciously, you look at both competitions. There's a fact of reaching a Kings Cup semi-final. Of course, you want to be able to manage players' efforts so that there's a huge level of performance in both championships. It's very important to put on a good performance here today, but on Tuesday we've got the first semi-final of the Kings Cup, which we hadn't achieved for about 21 years. Oh yeah, is it familiar to you? Does it ring a bell? Yeah, it's familiar to me. I remember it. So when you've got matches every 3 or 4 days, it's important that players react well. Yeah, so we will be talking about that Kings Cup semi-final that everybody is so excited about. This guy next to me won with Real Mallorca all those years ago, an absolute legend for the club, of course. But let's go and take a look at the starting 11 for Atletico Bilbao too. And as we said from the start, it's going to be a tough one because they are winning absolutely everything at home right now. So Ernesto Valverde is going to put in Unai Simon in the goal today. 9 of 4 in defense, 4-3-2-1 in fact. We've got Oscar de Marcos on the right wing, Yuri on the left wing, and in the centre of defense today, Uri and Paredes. Midfield today is somebody we love very, very dearly on the island. Inigo Ruiz de Galarreta, ex-Mallorca player, Prados and Sanford. And then the wings today for the Williams brothers, Williams and Williams Jr. And then striking today, Atletico Bilbao's number 12, so there's BB that's not on today, but he's usually in the centre defence. But apart from that, they were coming out with everything they've got, right? Yeah, I think that at the moment there's a good rotation of names there, big names that we'll talk about. They're a team that as soon as they get past the half go in blue today, even though it looks pretty green from where I'm sitting. Samu Costa is also warming up right now. So he is absolutely made of steel. He really was crashed the other day by the Betis players, and here he is back on the pitch. So he's made of whatever you're made of. Yeah, exactly. You can tell that he's so tough by the way he plays, how powerful he is. He's a tough guy. And I've seen with my own eyes as well that he wanted to train the next day, and then he had to slow him down when it's done. Yeah, he's the kind of player who would always want to train even if his legs hanging off, you know. However, today is going to be a really tough match, really heavy contact match as well. So we'll see how it goes.
But we hope, well, he will be on the bench if he's needed in the second half. We hope that we will be doing well enough to not require many changes today. But of course, the team at the moment is, the operations are as well underway. Javier is leading the boys to historic positions in the club at the moment. Ahí se ganó 0-3 de manera contundente, luego han venido otras eliminatorias, el equipo ha seguido creyendo en esta I think the team right now is believing in that in the Kings Cup and in those matches that they've been having. We've reached the semi-finals, which is a huge achievement, and without conceding any goals, and that was until the quarterfinal against the current La Liga leaders. Exactly. I mean, like to even have a chance to score against Girona is incredibly difficult because they're so well practiced in this area. But I think we just have to tackle the semi-finals. That's so exciting. Obviously, there are advantages and disadvantages of the two semi-finals. I think if Mallorca have a good result at home, they will definitely have a lot of options going through. Disadvantage is that, of course, on the second time is in San Sebastian, but you do have all the energy from the first match. Then I think if we could manage to have a positive result in the first half, then it's looking pretty optimistic for Mallorca to get to the final. I mean, and hopefully we can top the atmosphere that we had against Girona in Sunwise Stadium. Like that's the noise, the acoustic. I think you can tell right from the start. Well, we always say that the fans are the most important players. The fact that the fans are dedicated and they're inside the match with you is incredibly important. As a player, I was always shown so much affection and support. So yeah, the fan base are definitely a huge factor in order to reach your goals. Well, and even here now you're on Playroad Live, Javier, you're receiving so much support from the fans already. Well, I'm really grateful for that because that is exactly how the people always made me feel when I was playing in the club. Yes, so you were lucky enough to have many, many years of Mallorca success in Spain and feeling the love from the Mallorca fans. So we're going to go to a very quick ad break while we continue to watch how the starters are warming up. We're bringing you all the information before kickoff at 9 p.m. See you then. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure.
española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Ya estamos aquí de vuelta después de esta pequeñísima pausa. Una vez ya repasado los dos 11 titulares, el 11 titular que sale Ernesto Valverde. We've just gone through both Escuchamos también el 11 titular que sale Javier Aguirre. Una vez analizado un poquito estos dos 11 titulares, un poquito la once we've gone through those lineups, and we're just going to have a look at the next matches coming up for Mallorca. Tuesday the 6th of February against Real Sociedad. En los micrófonos del Play Red Live, junto a José, Javier Aguirre ha pasado y nos ha dejado estas palabras. We're just going to go and have a look at what Javier Aguirre had said to José Perello just a couple of moments ago. ¿Qué tal? Pues estamos ya con el míster, con Javier Aguirre en un estadio. Yes, we are here with the Mister Javier Aguirre in San Mamés Stadium, one emblematic stadium. Yeah, an absolute cathedral of football. Da un gusto venir siempre por aquí, claro. Eso sí, hoy no venimos de visita, ¿no? Hoy hay que intentar rascar puntos de un estadio donde llevan muchísimas victorias consecutivas. Today we're going to have to try and scrape some points from a stadium that has had many consecutive victories. Yes, Villarreal, Atletico Madrid, Real Madrid. Intentando competir en cada campo, tratar de sumar cada semana. It's complicated, but it's all about just trying to get more and more points on the board week by week and trying to reach our goals. So initially, we're going back to a previous formation. On strike at the top. I think even with a line of 4 in defence and strikers in terms of job, I think they are more offensive this year than last year. They're more fluid than last year, more combined. No hemos estado bien frente a la portería en el último tercio, pero bueno, es seguir trabajando, seguir convenciéndolos. And it's all about just keeping on working, keeping on insisting, and hopefully today we're going to get some luck. No sé si por ahí también pasa la clave del partido. Sí, claro, sí, nosotros al jugar con línea de 5 siempre tenemos mucha llegada por fuera. Obviously, as we're playing with a line of 5 in defence, or we do have a lot more reach with our wingers on the outside. However, from insisting and just remaining confident and working hard, hopefully today we can get closer to their offensive march today. So, along with Real Madrid, they are the team that has considered the least amount of goals this season. Yeah, I mean, offensively, we were better last year, it's true. We were playing more directly. I think we're better at combined play right now. Sorry to be repetitive. But I do think that we've gained a lot with players like Samu, Manu, Mag, people with good aim, good distribution. Yabres has improved too. So I think there's good feelings about what's ahead. So last question, because Europe against Ernesto Valverde, who today becomes the second coach that you've been up against the most times, 16 times for today. Well, don't tell me the stats then. I think I'm ahead than him. Oh no, I love him very dearly. He's a fantastic coach and he's a great person. Thank you very much for talking to us. There you go, the words there from Javier Aguirre. Yeah, Play Red Live microphone with José Perello, just going over those starting 11. We're going from those 2 strikers just to that one now with Kyle Larin. It could also be because Atletico is one of those teams that puts a lot of pressure on at the top of the pitch. Team perhaps, of course, is struggling for this season more than last season.
So I think you've got the athletic club already warming up now. So how's that going? Yes, they came out just a couple of minutes ago to a huge ovation from the fans in the stadium. Mallorca, just to remind you, today coming out with that blue kit, very icy blue, the third kit. Javier, I think you can also see what I'm seeing here. Just take a second. Yep, now we've got our cameraman zooming in on there. About 250, 300 Mallorca fans. I mean, it might be difficult for them to be heard among 52,000 Atletico Bilbao fans, but still, that's a pretty impressive amount. Yeah, I mean, there are people for which this is their whole life. It's not easy to get to Bilbao with flight prices and the fact that it's quite far north. So I think this is a really it's a huge dedication of emotions and effort. We are going to have a bit of stat comparison here. We're going to compare Martin Valiant with Vivian, who is actually not a starter today. I could have gone for the Williams, who have also been a starter in every match. Yeah, Vivian has been playing loads and loads of matches, and I think he's in a bit of a recovery process. He played against Cadiz the other day. I think it's all about giving certain players slight rest for them to then come back and be able to give their all on the pitch. But yes, Martin Valiant is the starter today, so we're just going to take a look at him. So 1,522 minutes played for Martin Valiant this season, 1,959 by Vivian, 57 battles won versus 73 for Vivian. However, if we go by minutes played, then they're pretty balanced, basically. So we're talking about one of the best defenders Atletico Bilbao has. Tackles won 15 versus 21, but recoveries, Martin Valiant is ahead on 23 versus 15. But as we say, Yeray and Paredes are playing in Vivian's usual defensive position today. But what a gladiator, Martin Valiant. Yeah, I think they're two pretty similar profiles, pretty tidy tactically. Battle winners in the pitch, and then calculate and anticipate and be successful. I think they're about 7 or 8 out of 10 in every match. They're not irregular, they're pretty consistent. Especially Martin has had to play with his absence in Villarreal or in the King's Cup, I can't remember. With Pablo Maffeo and Gio Gonzalez being off, he had to go on the right wing. And yeah, it was against Villarreal. Yeah, I think that was right because it was Manu Morlanes. And in the end, Javier managed to score thanks to him. Yeah, I mean, he's a really hard worker, so he was able to develop his power and position at that point. We've got Manu Morlanes and Íñigo Ruiz de Galarreta, who we miss very dearly, and we love him so much. We are going to compare their stats too. Of course, we've got Omar Mascarell and Manu Morlanes today in our midfield, but we've got people like Samuel Costa and Sergi Darder on the bench. We've definitely got alternatives should we need them later on in the match. Of course, we've chosen Galarreta because he was a fantastic player for us. 810 minutes for Morlanes, 1,250 minutes for Galarreta. And Morlanes did not start the season being a regular starter at all. Recoveries, 5 for Manu Morlanes versus 8 for Galarreta. Dribbles, 1-8 for Manu Morlanes versus 12 for Galarreta. And key passes, 8 for Manu Morlanes and 14 for Galarreta, who of course is finally back on the team
of where he's from and the team of the place that he feels he belongs to. Yeah, I mean, as soon as the team Atletico Bilbao was attracted to Galarreta and his performance, they reeled him in, and I think it's definitely just not for money and status and things like that. I think he's probably always wanted to be in the team of the place where he's from. You know, he feels like he's home now. Of course, yeah. I mean, his heart, even though he will have a lot of affection from Mallorca, no doubt, his heart is for Atletico Bilbao. I mean, I think the players that are starting, they were playing very well without him right now. However, I can't believe that SIGUE is on the bench right now. I think SIGUE is an absolute wizard of football playing, and the fact that he's not starting in every match just goes to show the quality of the rest of the midfielders in the team right now. So if you could take somebody off, who would you choose? This is a pretty well-defined team on the offense, which is the Williams brothers. I think Inigo Williams, I've played against him as a coach. I think he's better than Iñaki. They're both equally explosive with incredible speed, but Nico Williams is more technical. Sancer then on the midfield can really do some damage because he's a really good visionary of the game. And I think he can take advantage of what the Williams brothers can create on the wing. So I think the key today is that the Williams brothers have as little participation as possible. Well, and we're sure that Javier Aguirre is aware of that too, and that is why he's brought in so many people to help on the wings today. Exactly, yes. I think once they go past the midfield mark, the Williams brothers are definitely going to try and create some very sticky and dangerous situations. Y luego, no quiero decir que el Athletic no tenga banquillo, que lo tiene también de mucha calidad, pero hemos mencionado lo del banquillo de Dardé, pero es que claro, tenemos a Samu. So we mentioned Sergio there on the bench. We've also got Samu Costa, Maurici, Abdon, Nastasic, who's been playing everything lately as well. So we've got plenty of options in the second half should we require them. So looking at these possible changes, there's 2 or 3 potential formations and matches really inside one same match. Yeah, and that's a really good sign for all the matches to come really, especially Tuesdays too. Having such great players on the bench that have already played so much this season as well, I think that's a huge and important guarantee for the coach. It gives you a guarantee that the team will continue working if somebody fails. So we're just waiting to see if we can interview Alfonso Díaz or Pablo. But in the meantime, I'd like to ask you about some of the new players on the team. Nacho Vidal is on the team now and available, especially because Paulo Maffeo is off, and we hope a very speedy recovery from him, and we fully expect he will make a speedy recovery too. But Nacho Vidal is now on the pitch. Yeah, he's a great player. He hasn't played very much at Osasuna this year, but in other seasons he's played a lot in First Division. I think immediately he will go in and try and help the team as much as he can and achieve as much success as possible. So, who would you take off Atletico Bilbao today? Well, I mean, if you choose one, then probably Nico Williams. Yeah.
I think right now he's a player that is doing very well, especially with his brother Iñaki Williams, who were able to keep their proud quarterfinal. There were two players that kept giving Barcelona so many problems, and I think at the moment they're setting up for an amazing season on both sides. However, you got on Villa Libre Munuain, Dani Garcia, Vivian, Elsa. They've got an amazing team, and Ernesto Valverde is a very good leader of this team. I think they've demonstrated that he still has capacity to show that Athletic Club is having an incredible season. And so, Jose, who would you take off? I would take myself off. I would leave Javier in charge of the program today. Well, no, actually, who would I take off? Probably the Williams brothers as well. I mean, their versatility. We won't be able to talk to Pablo or Alfonso in the end because the players are now off, because the Athletic Club players are already. The Mallorca players are on the pitch currently, but they will be off very soon. So just 30 minutes away from kickoff time now, and San Mamés Stadium is not small, so we're going to have to start making our way over to our commentating box. So over to you, Llorens, for these last couple of minutes for kickoff time. Great. So we will wait for Jose to reach his box for the match commentary. It's 8:48 p.m. right now. Kickoff is at 9 on the dot. Kickoff in San Mamés Stadium. 23rd round of this Athletic Club versus Mallorca. And as we were saying, Ernesto Valverde left his previous club. He was in Athletic Club. He left for more bigger challenges. He was in Barcelona. He did an excellent job, and he's back now, of course. And that's the toughest thing. He's coming back to a place where he had previously done an incredible job, and he's still doing it, especially in this training and preparing the Williams brothers, which he has been praised so immensely for. So we're going to go to a really quick ad break. We'll be back with you very soon. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Ya estamos de nuevo, cada vez queda menos para que arranque lo más importante, que es el partido en San Mamés, esta jornada 23 de la Liga. Lo que más nos gusta, ¿no? Que arranque el balón a rodar, que arranque el partido, pero antes de empezar a rodar, mientras estamos esperando que José y Olaizola pues lleguen a su sitio adecuado para narrar el partido, vamos a repasar esta alineación que ha salido hoy el técnico Javier Aguirre con esta novedad, ¿no? Nos tenía acostumbrado ahora estos dos últimos partidos con dos hombres arriba de ataque, de referencia atacando, y hoy solamente estará un hombre arriba de referente atacando, que será Larín. Me gustaba a mí, la verdad, si tengo que dar mi opinión propia, aquí a mi izquierda podéis ver el 11 titular que sale Javier Aguirre. Mi opinión es que creo que dos hombres arriba, dos puntas arriba, es So we are back valiente, la verdad live que me in gustó, Playboy pero Live creo que ahora program un partido just donde el Athletic over Club es un 5 equipo que minutes down apriete till arriba, kickoff un equipo que va time. a buscar tus Students errores en just tu propio campo, up where que he's te saying aprieta, that sobre todo he con esos was dos extremos pretty que happy tiene with that Williams y Nico two Williams, que son striker dos puñales movements that tanto por el Javier lateral had derecho been como el fond of izquierdo. agreeing on in the Se tiene previous que matches. estar However, muy today we're atentos. back to Muy one bien, vamos con el striker 11 titular. formation. Lo he That's dicho the antes, game los we are últimos in 5 for partidos today. jugados entre el Mallorca y el Athletic Club. El Athletic Club y el Mallorca son 3 empates, una victoria para el Mallorca The y una last victoria 5 para el matches Athletic played Club. against Si between vamos a these two profundizar un 3 poquito más, lo draws, que son los 1 últimos 5 win partidos del each. Athletic Club en Liga es un empate, 3 Their victorias y last una derrota. La Atención, porque Liga sus dos matches for últimos partidos de Atletico Liga Bilbao. The two last ones, penúltimo, una derrota ante el Valencia 1, the Athletic Club last but 0, one y was a el último partido loss jugado against por el Athletic Club en Valencia Liga es un 1-0. empate ante el Cádiz 0, And Athletic their Club last 0, away match el was Mallorca a draw empató against también Cadiz ante el 0-0. Villarreal 1-1 Mallorca, con of course, ese drew gol en el against último Villarreal minuto, prácticamente 1-1. segundo, de Javi Llaveres, que dio el empate. Y aquí en el nuevo Mallorca Son Moix, la derrota ante el Betis con 0-1. And then, of course, that loss against Betis the other day 1-0. Mallorca's bench, of course, we've got Abdon, Sajdiarder, Morishi, Samuel Costa. Pudo sufrir ante el Betis, pues está prácticamente recuperado para poder salir en la segunda parte. Son imágenes en directo ahora mismo las que estáis viendo. So live images right now of the stadium, San Mamés. Habitualmente acostumbrados a ver antes de cada partido, podemos ver ahí imágenes en el túnel de vestuario. Los dos equipos, el Athletic Club You ya can see preparado, both teams there now getting ready. que lo va a silbar Figueroa Vázquez. Figueroa Vázquez is your referee for today. Pizarro Gomez on VAR. En este bar que en estos últimos partidos pues VAR has been pretty controversial in the last couple of matches. Let's see if today is one of those calm matches where the important thing is what happened live on the pitch, not watching it back on VAR. Hopefully it's not one of those matches in which the referee has too much to do. Gargantas caben ahí, es un estadio que aprieta, es un estadio que da un aliento más al Athletic Club. Y como ya hemos repasado también al principio de la clasificación,
El Athletic Club que se encuentra quinto con 42 puntos y el Mallorca que está en la posición 15 con 20 puntos. Y vuelvo a repetir, para mí lo más complicado es un Ernesto Valverde que había dejado el Athletic Club por todo lo alto, se marchó para afrontar nuevos retos y vuelve al Athletic Club, que siempre es complicado, ¿no? Volver a un sitio donde lo habías... As we were saying before, Ernesto Valverde, ex-Barcelona coach, but before that, ex-Atletico Bilbao coach, who did an excellent job in both, but now he's back to his previous team and is once again proving to be an excellent match for this team. Both Williams brothers, of course, will be very dangerous figures on the wings today. No sé si José nos escucha con ese ruido ambiente. Dale, José. Ahora se escucha un poquito. Ahora mejor, sí, porque hay mucho ruido, muchísimo. Hay mucho ruido. Siempre es un estadio que hace mucho ruido. Ya tenemos también aquí preparado a Javier Olaizola. Vamos a escuchar cómo grita San Mamés. So we are here now ready in the commentating box. I've got Javier Olaizola next to me. El cuarteto arbitral, los futbolistas del Mallorca que la parte de arriba ya vemos, como decíamos, que hoy vestimos We've got the Mallorca players now ready. Of course, today playing in that ice blue colour. Tan preciosa que tenemos, como precioso es este estadio. La imagen ahora mismo, escuchamos a la catedral del fútbol. Let's just take a listen now to the Athletic Bilbao Stadium. San Mamés. Bueno, nos hemos quitado hasta los auriculares para poder escucharlo porque We even took our headsets off them because you don't hear something like that every day, we've got to say. ¿Cómo se siente un jugador después de ver este escenario? Como ahorita, quiero decir, But as a player, how do you feel after seeing a scenario like this? Pero impone un poquito. Para el equipo de casa es un chute de energía brutal porque mira cómo está todo el estadio prácticamente lleno. But it's a huge shot of energy, to be honest. They are you can tell that they're feeling it so much. También otro chute de energía, saber que estás en primera división, en un estadio espectacular y que de sacar aquí algo hoy, que esperemos que así sea, pues todo tiene todavía más poder. Eso es, ya hemos competido bien en el Bernabéu, se le ha ganado al Madrid también en casa, hemos competido y ganado en el Metropolitano también en los últimos años. ¿Por qué no conquistar? We have battled in many stadiums in the last couple of years. We do love a challenge. Ernesto Valverde, que se han enfrentado en 15 ocasiones, con la de hoy ya serán 16, eso sí, con 6 victorias de momento para Valverde, 3 empates y 3 victorias para Javier Aguirre. Todo el mundo preparado, los 22 protagonistas. Pita ya Figueroa Vázquez. All 22 players ready now, and Figueroa Vázquez whistles the beginning of the match. Long ball for Kyle Larin. Jaume Costa gets a header in. Finalmente señaló falta favorable al Athletic Club. Figueroa Vázquez, ha habido ahí ese encontronazo. Foul in favour of Athletic Club there. There was a clash between two players. Yeah, I think that was just completely innocent, really. Both players tried to get in there to battle for the ball and didn't go quite to plan. Dani Rodriguez might have also hurt himself there. So they are both back now on their feet and recovered. They shake hands now, sportsmanship before everything. But Dani Rodriguez still seems to be slightly in pain, and he's one of the kind of players that never complains about anything. The long ball. Dani Rodriguez today will have his work cut out against Yeray and Paredes. Más hacia el círculo central. Sí, bueno, sobre todo con los dos centrales, además son dos centrales fuertes, sobre todo Yeray, y va a tener una lucha importante ahí.
No es flojito tampoco. I know that Geray is going to definitely have a tough job. Eso es, la tiene precisamente Geray abriendo para Oscar. And it is, of course, Geray who opens up to Oscar. ¿Cuántas temporadas en el Oscar de Marcos, so many seasons in Athletic Club. Back to Sunset now. Un compañero que se desmarque a Guruceta. Le cae él a Guruceta. con la mano, dice que no el colegiado. Despeja la zaga mallorquinista, de nuevo el balón para el Athletic Club. Ball back to Athletic Club. Aplaude San Mamés porque mantiene la posesión su equipo. San Mamés applauding here because they are still maintaining possession. Figueroa Vázquez now saying about a foul. La verdad es que estaba cerca, pero si ha sido falta, es una falta innecesaria porque estaba Iñaki Williams de espalda a la portería nuestra, es decir, la falta ahí entraña cierto peligro porque ahora se incorporan centrales y gente de buen juego aéreo. Y vamos a ver cómo la defendemos. Yo creo que puede ser falta, pero por la forma de caer de Iñaki Williams me ha parecido algo exagerada y ha hecho que no me creyera la falta al principio. Pero bueno, la señaló Figueroa Vázquez. La va a poner ya el Athletic al área, el remate del Atlético. Athletic now rebound from them, and there's a goal. A goal for Athletic Club. And they're there. Desde fuera del área, un poquito escorado a la banda izquierda del Athletic de Nico Williams. Y el remate de Yuri Berchiche, algo acrobático porque, o al menos incómodo para rematar, estaba de espaldas a portería. Something pretty acrobatic, or at least very awkward to score. Es cierto que no se le puede quitar mérito por el remate que ha hecho, pero me parece que es más una casualidad que un acierto, porque ya vamos a ver ahora un poco la repetición. Le coge de espaldas, siendo zurdo además. Sí, ahí vemos el centro de Nico Williams. Es bueno y el remate le da con la zurda, sí, le da con la zurda, pero está de espaldas, sí, lo hace completamente de forma intencionada, ¿eh? Ah, no. Bueno, mete la pierna. Quiere tocar la pelota de forma intencionada. No sé si quiere rematar, si quiere... No es un remate claro. Mira, la acción. Es por tocar... toca el balón con la gran suerte de que va destino a la portería, muy escorada, donde... En este caso no puede llegar. No se sabe muy bien si quiere controlar, si quiere tocar para una segunda acción o rematar, pero lo que importa es que al final el balón acabó en la portería de Predrag Rajkovic. We don't know what the player's intention actually was there, whether he was trying to rebound or something different, but the important thing is that eventually the ball did end up in the back of the net. Con el Mallorca hoy pues le ha pillado algo desubicado esta acción porque el remate de Yuri Berchiche tenía muchos jugadores por delante y remató de aquella manera, ¿no? Un poco ortodoxa. Pues no ha podido empezar peor el partido. Vamos a ver esta. Unfortunately, that is a nightmare beginning to this match. Sigue la posesión para el Mallorca. Goes the penalty point now, possession still for Mallorca. Retroceder para Gio González ya en el círculo central, abriendo para Manu Morlanes. No, Manu que no lo ve claro y juega de cara con Manu Morlanes is not too sure, so he passes back to Predrag Rajkovic. Quiere jugar largo. La acción que la gana la defensa de Athletic, la gana Yuri Berchiche, el autor del gol. Pedíamos falta. Berchiche, the goal scorer, recovers the ball now, and the play is getting pretty tough and complicated already at the 5-minute mark. Lo que pasa es que yo lo que creo es que no hay por qué cambiar de momento un poco el plan de partido que estaba establecido, porque es verdad que te pones en cuenta, pero es el minuto 4, queda todavía prácticamente el partido entero. Ellos ya vemos que de momento el Mallorca no le ha trastocado nada en cuanto ni a presiones más altas ni sacar gente de atrás. Entonces hay que esperar un poco a ver cómo evolucionan estos minutos para luego poder hacer algo diferente. Sí, a ver esta contra del Mallorca, ha recuperado Kyle Larin, intenta irse... Kyle Larin now recovering the ball. En segunda instancia, abre ahora para la banda derecha, el centro de Gio al segundo palo. Creo que ha llegado a tocar Unai Simón. Gio there, hits the right post. El guardameta de los Leones. Tengo un dato que no nos va a gustar. Unai Simón did get a bit of a touch on the ball there. Y es que el Athletic siempre que marca primero ha puntuado. Lo ha hecho en 13 ocasiones, 10 victorias y 3 empates. Pero bueno, las estadísticas están para romperlas. However, the stats are not really on our side because they do say that every time that Atletico Bilbao have scored first, they have left the match with some points under their belt. However, stats are yet to be broken, of course.
Sí, es un equipo eso, que cuando marca primero no ha perdido de momento esta temporada. Bueno, Pero a mí esto de las estadísticas está muy bien, porque efectivamente son estadísticas, pero en Of cualquier course, the momento se puede statistics romper. O sea, are que hay que very tener, good, but at hay que any tener fe point y in time, they credibilidad can en always, que bueno, they que can nosotros always estamos todavía por change. hacer nuestro partido, es muy pronto. eso es, I ahora think vamos we're a tener well una on falta track, lateral still doing a match que va that a we poner can al be área el Tigre de satisfied with. Betanzos. El Danny Tigre Rodriguez rodeado de now leones sends hoy. the ball now, Va but a it's very intentar hacer de las difficult. He is suyas. absolutely Si puede surrounded llegar a balón by parado el Lions right empate now. en la catedral del fútbol. Dani Rodríguez abriendo los dos brazos. Danny Rodriguez focuses with both arms, central rebound, but into Unai Simon's hands. Del Mallorca a balón parado también, igual que el Athletic Club, pero en esta ocasión fue a las manos de Unai. Las dos acciones de peligro, tanto el gol como esta del Mallorca, han venido a pelota parada. Son dos equipos que abusan de la pelota de balón parado. Cuando por centros They're two laterales. teams that really do abuse the free kicks. Precisamente Llorens iba a comentar eso, ¿no? They can 7 do a goles lot ha of marcado damage from that el point. Athletic Club a balón parado esta temporada. Bueno, 8 ya con este, 3 de penalti, 2 de córner y 2 de falta. Ya son 3 de falta, contando con el centro de hoy de Iñaki Williams. De Nico Williams, perdón. Que por cierto, con esta ya son 6 asistencias en la liga, de Nico Williams. También vaya temporada que está haciendo. So after that one from Nico Williams, that's the 6th assist in this season. Y 7 goles también ha marcado el Mallorca, balón parado en lo que va de campaña. 1 de penalti, 4 de córner y 2 de falta. A ver si hoy también, como ha hecho el Atleti, pues también aumentamos esas cifras. Banda para el Athletic, ya en campo rival. Oscar de Marcos le dice el colegiado algo a Javier Aguirre, que estaba The referee now is saying some words to Javier Aguirre, telling him to stop protesting. But yes, Figueroa Vázquez is coming over now, going to tell him very politely to stop protesting about something. Exactamente cuál, con esa sonrisa siempre irónica del míster. Javier Aguirre then with that ironic smile that he's so well known for, of course. Que ha visto el colegiado y que ha señalado rápidamente. Ya la ha puesto en movimiento el Athletic Prados en la línea divisoria, abriendo para Oscar de Marcos. Este juega de cara con Geray. Tímida presión ahora de Kyle Larin. Tiene que jugar el largo Geray. Ahí es fácil. Pressure from Kyle Larin there. De nuevo a la defensa. Paredes abriendo para el goleador, para Yuri Berchiche. Este más todavía para Nico Williams. Slalom, eso sí, hacia atrás de Nico Williams, que cambia el juego hacia Oscar de Marcos. Se le escapa un poquito el control a Oscar de Marcos, pero lo arregla Guruceta. Oscar de Marcos loses control there, but Guruceta manages to fix it. There's some fouls there. Copete whistled by the referee. And Copete seems quite annoyed at that. La posición de Unai Simón tiene carácter, Copete. Son esas faltitas, ¿no? Sí, faltitas, pero mira, la faltita innecesaria que hemos hecho en el minuto 4 nos ha supuesto el gol por el cual vamos perdiendo. Y en este tipo de jugadas, este equipo también trabaja muy bien el juego aéreo, con los dos centrales, con Iñaki Williams. Sí, lo ha hecho toda la vida, además. Ahí va otra vez. Ahí el centro, el remate, cuidado el Athletic dentro del área. Centre back rebound, Atletico Bilbao inside the goal scoring area. It's going to be a corner for Mayorga. Que al menos sean solo abajo, lo digo porque Copete también ha utilizado los brazos sí, que encima pueden acarrear tarjeta amarilla en cualquier momento. Sí, pero que también por eso, por el hecho de que cuesta más disimularlo, ¿no? Cuando ya estiras los brazos y empujas. Quizás ahí pecó, ¿no? Copete. Pues llegó Salvador ahí la defensa para enviar la córner, que ya ha sacado el Athletic. Defenders send it to a corner, already being taken by Atletico Bilbao. Prados, who opens up the Galarreta. Central shot from Prados, but Mallorca recovers with Kyle Larin. He's got two players on his right. One of them, Jaume Costa. Don't know what Unai is doing after that corner. Estamos combinando bien ahora en estas salidas, en esas transiciones rápidas. We're not doing particularly well right now in those quick transitions. We're struggling with those. Yeah, it's very important that in the first and second passes we make good decisions so that the transitions can be seamless. Con cierta ventaja respecto al rival. Sí, también estábamos, bueno, espérate, porque and also reach the other side of the pitch with an advantage with regards to the wide. There's a long pass over to Nico Williams, though, who could reach the end of the pitch. He's got two Mallorca defenders on his tail. Playing short for Guruceta.
SUSCRÍBETE manages to get in there, and that's going to be a throw-in for Mallorca. Sí, habíamos hablado del tema del contragolpe, que al final si no... Ah, sí, claro, que este último contragolpe al final venía de la jugada balón parado del Athletic y digamos que estábamos desorganizados, ¿no? También para atacar. Hemos visto a Jaume Costa por la derecha, un poco, entre comillas, perdido y quizás por eso también no lo hemos visto del todo claro. Pero los contragolpes normalmente son contragolpes y suelen ser desorganizados. Sí. Pero este más todavía, ¿no? En cuanto a puestos, por lo menos. Me ha sorprendido ver a Jaume Costa ahí por la derecha, desubicado. Quizás ha habido miedo a la contra de la contra también, ¿no? No sé, pero bueno, hay que intentar acabarlas. Ataca de nuevo el Athletic por el costado derecho. Atletico Bilbao once again on the attack. Nico Williams with Prados opening up. The left-hand side now. Chiche once again. Presiona tímidamente ahora Manu Morlanes. Aguantamos ahí en nuestro Manu Morlanes timidly putting the pressure on, holding our own now. Paredes playing with Galarreta, passes over to Yeray. Passes back to Unai Simon. Atletico Bilbao, of course, taking their time now. Pressure from Antonio Sanchez. Atletico Bilbao moves past him, back to Prados. And of course, he's not particularly sure, but no rush in the world. He passes back to his defenders. Nico Williams now tries to filter a pass over to Guduseta, over to DiMarco, sorry. Didn't quite manage it, but he's on the attack once again on the right-hand side with Sanchez. They are two of the teams in La Liga who centre the most from the wings, but recovery now from Mallorca. Triangle move between Larin, Morlanes and Dani Rodriguez. Dani Rodriguez gets fouled in the end. Sí, está claro. Al final las recuperaciones de pelota que con sistema de 5 haces es muy abajo, muy cerca de tu portería, por lo tanto si quieres darle cierta verticalidad al fútbol tienes que darle velocidad y la Atleti tiene claro que la primera presión tras perder la pelota tiene que ser agresiva, o bien recuperar o bien hacer falta para que esa transición no ocurra. Y en campo rival, que es lo que han hecho en esta ocasión. Sí. Y digamos que es más difícil que tanto que te puedan sacar una tarjeta amarilla en esas posiciones como que te pillen más descolocado más adelante. A ver ahora, Kailari luchando en el área. Kailari now battling for the ball in the goal scoring area, cleared by the defense. Si podemos llegar, estamos ahora mismo a la altura del área grande. Veremos si jugamos en corto o en largo. Directamente al área, será en cortito finalmente. El balón que le vuelve a Gio, el centro de Gio ahora, que le pegó como pudo. El despeje que le cae al Mallorca en la frontal, el centro al área, creo que ha podido haber fuera de juego de momento de Central pass into the goal scoring area. Now referee lets play go on, but now he has whistled. Offside, ball for Atletico Bilbao. Y el estadio, no sé si 53.000, pero vamos, muy cerquita, muy cerquita. I don't think it's full capacity here, 53,000, but I do think they're pretty close. El ambiente el otro día en el partido de Copa de Cuartos contra el Barça también, una locura por la televisión, imagínate aquí en directo. A ver, ataca el Athletic de nuevo por el costado izquierdo ahora, es Nico Atletico Bilbao on the attack now, Nico Williams. Y lo celebra San Mamés. Muy rápido. San Mamés celebrating. Pero llegando bien el Mallorca a las ayudas. Lástima. Sí, una pena ese gol, sí. Nada más comenzar. Sí. Vamos a ver de nuevo Nico Williams. Esta vez desde la esquina. Nico Williams now. This time from the corner. El balón parado. La pone Nico al primer palo. Have to watch those free kicks. Here's the post. Rebound from Atletico Bilbao and a goal. And Chiche once again, if I'm not wrong, yes, what a performance from Atletico Bilbao's winger. An embrace from Guduseta and the rest of his teammates there, and again from a free kick.
sido prácticamente y es casi con suerte, y este también ha sido un golpeo muy flojo, muy centrado, no sé, Rajkovic no ha podido llegar, pero ha sido un golpeo. Rajkovic wasn't able to reach that. Of course, it wasn't even a really clean shot from him then. No sé con qué parte del pie golpea, pero la pone en la escuadra. La ha puesto en la escuadra de casualidad, te lo digo yo, porque además es zurdo y con la derecha no le pega ni a un balde. Bueno, sí, es que además corrige la posición del cuerpo porque le pega un bote antes. No, la pega. And also there was a bounce before he actually shot Guruceta there, and he corrected his physical position on the pitch actually. La llega a tocar Rajkovic, pero sí, la ha tocado muy difícil. Voló ahí Rajkovic, pero no le bastó al serbio, pues se complica la cosa en Sama. Mira, había aficionados llevándose las manos a la cabeza por dónde ha entrado la pelota y por el remate, ¿no? Pues es el tercer gol de Yuri esta temporada, el segundo en el día de hoy. A ver ahora, Dani Rodríguez la pone al área. Vamos a ver si en una jugada nuestra, balón parado. A ver el remate ahora mallorquinista, se va por encima de la portería. Rebound now from Mallorca, goes over the crossbar by Omar Mascaré, who clearly wanted to celebrate his birthday with a goal there, but wasn't that time. De momento la presión parece que ya la empiezan a hacer un poco más arriba, pero hay que pensar en hacer algo diferente. So they are starting to put pressure on further up the pitch. Todavía quedaba todo el partido por delante, ya con 2-0, minuto 20 casi 18. But now we're almost reaching the 20th minute. 2 goals difference now. We've got to start thinking of strategy. Esto ya es otra cosa, por cierto, lo intentó Mascaré desde Yes, definitely. I mean, the 2-0 situation definitely changes things. Es el único equipo de la liga que no lo ha conseguido. Somos más de marcar desde dentro. No sé si el cambio que estaba hablando Olaizola es ahora sí los dos puntas arriba. Creo que hay que ser un poco atrevidos si queremos cambiar. Oye, espérate, Llorens, porque la tiene Yes, I think that Larin is into the goal scoring area. He's got Paredes in front of him. He's asking for offside. Yes, and there goes the referee. Que le había sacado Larin a la defensa, que podía estar en fuera de juego, pero la verdad que no sé si era claro o no era claro. I wasn't too sure about whether that was an offside, but the referee did let play go on slightly at first. Ahí ya paró la acción. Y Olaizola, que estamos viendo aquí la repetición, y niega, dice que no con la cabeza, supongo que porque no quería ponerla ahí, ¿no? Quería rematar, eso sí. Porque es un churro, sí, lo remata evidentemente con la pierna menos hábil y le sale por toda la escuadra. Llorens, te hemos cortado antes, pero justo llega esa acción de Larin. Sí, no, lo que estaba hablando, ¿no? Que este cambio ahora a lo mejor que estaba planteando Olaizola, Javier Aguirre, es poner dos puntas arriba. Yes, but arguing that Javier Aguirre, the strategy of putting 2 strikers at the top at the moment, that could be the best chance for Mallorca right now, because at the end of the day, Larin is on his own. We are in the 20th minute. But yeah, definitely, if this is the full and goes to half time, then he would for sure change the formation on the pitch. Maybe go for a 4-4-2 or shake something up. Hemos tenido 2-3 a balón parado, que no han sido ocasiones de gol, pero sí que hemos podido, sí que no han podido ser. Digamos que si encuentras ahí un buen rematador, un buen remate, mejor dicho, quizás Aguirre se está agarrando un poquito a eso de momento, el poder meter miedo y recortar distancias en el marcador antes de hacer un cambio, ¿no? de dibujo, porque al final llegas con 2-1 al descanso y te puede valer el mismo planteamiento. Porque repetimos, el Athletic con jugada también de juego combinativo tampoco ha creado peligro. Han sido las dos a balón parado. Es que el Athletic no utiliza el fútbol combinativo. O sea, una vez que entra en campo contrario, del encuentro, tanto la verticalidad de los manos Williams como la magia, vamos a decir, de Ollán Sánchez, que es un jugador que entre líneas hace magic of Sánchez, of course, he does a lot of damage between the lines. No es un equipo que utilice el fútbol combinativo. It's not really a team that uses that kind of combined football, because what we're seeing right now, 2-0 ahead. El planning de partido que van a hacer ellos es el mismo plan of match that they're doing. It's kind of the same one that they had planned before. De juego arriba, la peleará Guruceta, se acercará Nico Williams, Iñaki Williams. Bueno, ahí está, están haciendo exactamente lo que eso es, Guruceta arriba. Se acercan los hermanos, por detrás Sánchez, bueno.
There you go, the Santed now playing with the Williams brothers. Tampoco centros laterales en jugada, me refiero, que no sea a balón parado, ¿no? Solo han tenido esas llegadas a balón parado. Sí. Nada más. Ni segunda acción, ni... No. 2 centros, 2 goles. 2 centros a balón parado, me refiero. Y 2 goles con suerte, para hacerlo de buena manera. Sí, hay que buscarla porque al final sí que él pone el pie y acomoda el cuerpo para golpear así, pero que vaya a la escuadra, pues ahí ya sí que entra un poquito la fortuna. Uy, vaya recorte de Predrag Rajkovic. Ahora qué sangre fría. Predrag Rajkovic there, who cuts off the pressure from the Atletico Bilbao strikers, but it's Galarreta who opens up now over to Univerchiche once again. Back to Galarreta, playing with Paredes. Mallorca at the moment basically holding them off. Only Kyle Larin is in the other half of the pitch. Atletico Bilbao waiting to recover the ball and set off on a run. Kyle Larin now turns around. Se la tuvo que jugar Kyle Larin y claro, ante 2 futbolistas pues la acabó perdiendo también el canadiense. Anima a San Mamés, que ve como su equipo de momento se impone al Mallorca por 2-0. San Mamés at the moment witnessing right now how their team is beating Mallorca 2-0. Preciso instante en la catedral del fútbol. Lo contamos aquí en Play Red Live. De momento malas noticias para el Real Club Deportivo Mallorca. Currently, as we say, bad news for Mallorca. However, there's a lot of football still to be played. Paredes jugando con Iñaki, el centro de Iñaki, que no encuentra compañero, destinatario, recupera Manu Morlanes jugando con Antonio Iñaki Sánchez. now, Manu Morlanes who recovers the ball. Antonio Sánchez cuts past 2 Atletico Bilbao players as he passes to Dani Rodriguez or Jaume Costa, but Dani Rodriguez in the end trying to go on the attack on the wing. He asks for a foul. Figueroa Vázquez doesn't whistle it. Over to Antonio Sánchez. However, if one of the Atletico players goes down now, there will be a foul for sure. But Atletico Bilbao managed to move away from the pressure. De posición los centrales, ¿no? Si no voy equivocado, Paredes y Geray. Sí, han cambiado. Sí, no sé muy bien el motivo. Seguro que existe. Estando ahí Ernesto Valverde en el banquillo, pero... Sí, ha habido antes una jugada que le ha dado unas indicaciones Ernesto a Geray. Igual iban por ahí, ¿ves? Como ahora le está diciendo. Sí, es que antes estaba saliendo por este costado Paredes y por su posición iba a decir que era Geray, pero claro, me ha extrañado verlo en esa posición, pero sí, no es momentáneo, ¿eh? Se quedan ya Paredes de central por la derecha, Geray por la izquierda. Es Íñigo Ruiz de Galarreta. Abriendo para Galarreta now. Abriendo. Opening up to central, lateral del Athletic. Más abierto está Nico Williams, de momento no puede jugar con él. Nico Williams. 2 asistencias de Nico Williams. Llevaba 5, ya son 7. Pero claro, es el... Nico Williams now on 7 assists. Uy, qué bien ahora Dani Rodríguez, cómo se ha ido de 2 defensores, la zancada del Tigre. Dani Rodríguez moved away from 2 defenders. Por la derecha entra Gio, el centro de Gio hacia atrás para Antonio, el remate de Antonio fuera. Back to Antonio Sánchez. Rebound and out it goes. Que consiguió acabar esa contra muy bien llevada inicialmente por Dani Rodríguez, regateando a 2 futbolistas. Esa zancada del Tigre Betanzos que parece que tiene 18 añitos y no, tiene alguno más. Abrió perfecto para Gio. La conducción que ha hecho, que ha sobrepasado línea de trabajo del Really good intention there from Gio González. Abriendo. Acompañó muy bien Antonio. Y luego el pase atrás que al final yo creo que hasta le daba tiempo incluso hasta controlar. Sí, incluso a todavía jugar más hacia el centro, pero bueno, hace bien acabando la jugada. Sí. La decisión es buena. Luego, pues claro, el fútbol ficción ya veríamos. La decisión es buena, la ejecución no. Eso es. No, y muy bien Gio también optando por ese pase atrás, viendo cómo llegaba Antonio. Bueno, la tuvo el Mallorca, al menos ese sustito, ¿no? Y viendo que... So Mallorca there, at least they did have an opportunity, and knowing that they can reach the goal at certain points. Omar now, obviously knowing that the players are marking Kyle Larin. El ex del Valladolid.
Y también una de las soluciones que podría pasar es de Also, one of the solutions that could be made is for Mallorca to pressure more at the top and for Atletico to lose the ball and then to be able to surprise and catch Atletico Bilbao off guard on the counter-attack. Los dos últimos partidos se lo hemos visto hacer, pero claro, también salía con otro dibujo, con dos delanteros. Lo está haciendo ahora en alguna ocasión, es Antonio. Sí, Antonio, Dani. Ocupa, digamos, ¿no? Quien ayuda a Kylian en la presión. Veremos si al final suben esas líneas. De momento ataca el Mallorca. Omar Mascarell jugando. Mallorca currently on the attack. Omar Mascarell. Kyle Larin. Figueroa Vázquez. Figueroa Vázquez eventually whistles there. Y Paredes en izquierda. ¿Por qué crees que puede ser esto, Javier? Pues no lo sé, porque me ha llamado la atención que en un desmarque que ha hecho ahora mismo nuestro punta, vemos que ha caído a una banda. Larin sí, que digo que la ha seguido casi al hombre, y me ha llamado la atención eso. Entonces no sé si es cuestión de dónde está ubicado Larin, que se ponga Geray, que es un hombre más fuerte que Paredes, o no sé. Sí, al final los dos son diestros. Espera, porque ahora la pone Dani Rodríguez al primer palo. Se quedó cortita. Dani Rodríguez hits the post now. Que va rápido a intentar recuperar. Aquí no se relaja nadie. Y menos Dani Rodríguez. Cuidado, el balón largo para Nico Williams. Ha estado muy bien ahora también. Long ball to Nico Williams. Antonio, creo que era Antonio. I don't know if that was Antonio Sánchez or Manu Morlanes, but that was great. But Rajkovic then makes a mistake on the pass. But luckily, Antonio Sánchez cut the attack off. But Rajkovic didn't pass it that well to Antonio. Tampoco demasiado, no es que sea un zurdo ni diestro, los dos son diestros, tanto Geray como Paredes, pero sí es curioso que vayan cambiando. Seguramente, como comentaba Javier Olaizola, los tiros van un poquito por la posición yo creo que sí, de Larin. Pero bueno, el que intentan juntar con Larin, ¿a quién es? A Geray, ¿no? Sí, a Geray. Geray es un hombre más corpulento, también es más lento que Paredes. Es un hombre también mucho más experimentado en los marcajes, que Paredes lleva prácticamente, no sé si está la primera temporada o la segunda. 22 añitos, si no voy mal. Sí, sí. Entonces... 23 añitos Paredes. Paredes, just 23 years of age. Larin se viene a una de las bandas, se define por alguno de los lados, al final siempre Geray está al lado de él. Ahí va, el balón para Kyle Larin, y efectivamente pegadito, justo detrás. Ball over to Kyle Larin, right behind him, of course, Geray, chasing him and marking him, and he actually does end up stealing the ball. Kyle Larin asks for a foul to be whistled there, but none is, and probably there was a foul, but thanks to that veterancy and that skill from Geray, it wasn't visible to the rest of us. A ver, ahora hay una disputa ahí en el campo mallorquinista. Sale finalmente con la pelota Omar Mascarell para Martin Valiant. Avanza metros Valiant, se desmarca por la derecha. Gio antes manages to por las botas de Antonio Sánchez. Ahora sí va para el uruguayo. Forward. Desmarque de Larin, no lo ha visto claro Gio. Marking by Larin there. A ver si también tenemos alguna posesión un poco larga, porque ahora sí que se ha frenado, ¿no? Ese posible contraataque, esa transición rápida. Hay que también saber manejar. Quick transitions. Juego directo ahora de Rajkovic con Larin, que no sabe ni dónde está el balón, estaba de espaldas. La ganó Geray una vez más, que de momento es una pesadilla para Larin, pero una de estas seguro que se la devolverá el canadiense. La lucha ahora es de Martin Valiant, que la gana para mí limpiamente, o al menos... Martin Valiant wins that battle against his Atletico Bilbao counterpart. Sí, el balón es para el Mallorca, correcto, sí. Pensé que había pitado falta de Valiant. Ha hecho el gesto del árbitro, por lo menos, de que le había dado con la mano. Te diré que Sánchez también se había pensado que había pitado falta a favor del Athletic. Que también no he sido el único. Pero no, es balón para Mallorca. Media hora de partido ya. 2-0 de momento. Half an hour of the match gone by now. Pero queda mucho por delante. Still lots to go. Combinando con Dani Rodríguez. Ahora el balón que ya es para el Athletic. Llega rápido Jaume Costa también para robarle la cartera a Jaume Costa really quick there, getting to reach Iñaki Williams. Tenía la presión de Íñigo Ruiz de Galarreta. The pass to Galarreta. La internada ahí de Jaume Costa. Se quedó un poquito corto. Aún así llega a tocar con la cabeza Jaume. Jaume Costa does manage to go in with a header though. Counter-attack from Atletico Bilbao. Nico Williams leaves it to go out diagonally to the inside.
change of direction for DeMarco, who races his head, and rebound and an excellent save there from Rajkovic. Managed to stretch his fingers out, stretch his hand out as far as he could. Great central pass from RCD Mallorca, and hit from as far as I can see. El delantero centro fue Guruceta rematando de cabeza, ajustadísima al palo. Assist from Guruceta, well done him. Los tiempos va ajustada al palo, pero sacó la mano a pasear. Predrag Rajkovic. Predrag Rajkovic does an excellent job of getting a hand of net to stop that. Pero vaya paradón del serbio. Está pasando algo ahí en la banda. Javier Aguirre hablando con Larin, también con el cuarto árbitro, creo. Javier Aguirre talking to Kyle Larin now. Ya está el balón en movimiento. Intentaba irse por el costado derecho. Guruceta no ha podido superar. Guruceta didn't manage to come to move past. Piden falta ahora. Continúa la acción. El centro ahora intentaba filtrar desde el centro. Play still underway. Sí, era Prados, intentaba filtrar un balón ahí dentro del área. Estuvo atento tries to filter a ball. Que vaya paradón se hizo, Sí, centro lateral, que ya habíamos dicho, ¿no? Que no había habido casi ningún. Uy, cuidado la pérdida del Mallorca. Nico dentro del área. With a loss now from Mallorca. Nico goes down to the ground, but because he slipped, right? Clearly slipped there. And we hope that the referee hasn't whistled a penalty. They are asking for a penalty. I think that was definitely one for VAR. Yes, Rajkovic is telling Nico right now, you know that's not a penalty. But the referee had perfect vision to see it. Nico cuts him off and he starts to fall. But he starts to fall even before the next player reaches him. He's going to have to disallow that penalty. Creo que no da. No, es que se ha resbalado, es que casi no hay ni contacto. Claro, se ha resbalado y está en el suelo. No, there's barely any contact there going on at all. Cuando hay contacto con. No puede haber ningún tipo de duda. Quiero decir, si fuera una jugada gris. No, there is absolutely no doubt about it. Pero está claro que recorta, cae y luego en el suelo chocan los dos. Va a tener que ir al VAR, ¿no? ¿Ya lo han llamado? Sí, ya lo va a quitar. Sí, no. Ya, a ver, estoy muy seguro, pero es verdad que ya me creo cualquier cosa. Visto lo visto, pero vamos. Es muy clara que primero resbala y que luego chocan en el suelo. It's absolutely clear that first he slipped and then they collide on the floor. They'll have to disallow it. However, do I trust the way VAR works? Well, that's another whole story, isn't it? Y al siguiente es el mismo colegiado. Esta jugada está clarísima, hombre. Nada, claro. No, sí, claro, nada, pero eso, el otro día, el mismo que estaba en el bar con Samu Costa, no le hicieron nada a Samu Costa cuando se retiró lesionado y era de roja directa, y al día siguiente arbitró el mismo árbitro en el bar el partido del Sevilla y sí expulsó al jugador. Bueno. Pero bueno, esta estaba clara, vamos, que hay un resbalón y el contacto viene por el resbalón de Nico Williams con Raillo, no había, está clarísimo, o sea. Bueno, nos llevamos el sustito porque ya 3-0 la verdad que hubiese sido muy complicado. Pero bueno, está bien que se corrija. Well, luckily we've escaped the possible 3-0 there, which would have been very difficult to come back from. However, that was a good decision by the referee, you know. When in doubt, go and have a look at VAR and see what the science and what that tells you. Hay un segundito de diferencia, ¿eh? No han sido milésimas de segundo. La silueta de Raillo es la que le está tapando si le están tapando ahí sí. Y puede igual. Raillo's silhouette is what is covering him there. Maybe that was the blind spot for the referee in that sense. Cuando ya se ve claro en las imágenes y nosotros incluso aquí que estamos bastante altos, estaba claro que se había resbalado. Vamos. Y yo que suelo tener mala vista, que a veces me pasa, hasta yo lo he visto. A ver, ahora la recuperación del Mallorca intenta. No se entendieron entre Manu Morlanes y Kyle Larin, pero al menos el canadiense. Manu Morlanes and Kyle Larin, bit of a misunderstanding there, but they still goes to a throw-in. Lo que pensaba uno y lo que pensaba el otro. El problema es que el Mallorca cuando recupera la pelota tiene muy pocos jugadores por delante del balón.
y al final tienes que temporizar para que empiecen a llegar compañeros, y eso es lo que también propone, que es que el Atleti pues se vuelve un poco a ordenar defensivamente y a tapar los espacios que en un principio dejan. Es verdad que en teoría solo está Larin, pero que rápidamente cambia el chip tras recuperación del Mallorca. Tanto Antonio como Dani van como flechas, pero claro. Cuesta llegar, depende de dónde sea la recuperación, les cuesta llegar. No, y que el Athletic también tiene claro que ese cambio de chip tienen que hacerlo, porque tanto Antonio como Dani van a ir hacia adelante sin pensárselo. Of course, Antonio and Dani Rodriguez will always choose to move up without even. Derecho es Gio, controla Gio. Estamos ya en campo rival. Manu Morlanes tocando de cara. Ahora va de centrar es la cosa. La tiene Manu Morlanes now. Apertura del capitán. Over to Antonio Raillo. Chaume ahí jugando de cara con Copete. Vamos a ver, Copete de momento no lo ve claro y prefiere combinar de nuevo con los centrales. Back to the central defenders. Un poquito en su posición, ahora está haciendo ahí de pivote Raillo y haciéndolo bien, Uy, qué bueno el cambio de orientación de Dani Rodríguez para Gio. Pensaba que Good change of direction for Dani Rodriguez. I thought he was going to open up a bit more, but he's actually fallen slightly short. Cometiendo falta, dice Figueroa Vázquez. Sí, ha habido un choque ahí en el aire. Puede ser que sí fuera falta de Gio. Cuando salió el balón, Watching that is actually a foul from Gio Gonzalez. Que se salía por la otra banda, pero se quedó cortito. El efecto óptico. La idea era muy buena, la de Dani, la de cambiar de primeras el juego al otro lado. La tiene el Athletic por la izquierda. Nico, que se atreve con 4 futbolistas del Mallorca. Ha encontrado Nico up against 4 Mallorca players, but he has found Guruceta to pass the ball to. Guruceta que no consigue combinar con ningún compañero, pero sí sacar un saque de banda. Doesn't manage to pass to any of his players, but does achieve a throw-in for Atletico Bilbao. Seguir jugando, se siente cómodo. Aunque es verdad que es otra cosa, ¿no? Bueno, otra cosa es que al final, ocasiones claras, el centro de Marcos que ha rematado Guruceta, que ha tenido que intervenir con el paradón Rajkovic, y las 2 a balón parado, que han sido 2 goles. Bueno, 2 pelotas paradas, acierto sí, pero es verdad que a nosotros nos está costando. Sí, es que la propuesta en el segundo tiempo en Mallorca tiene que ser otra, porque es que si no al final es muy difícil el poder hacer gol jugando solamente con un delantero, con 4 por detrás. Que puede llegar, en una de estas de balón parado, algún contraataque. Pero para también tener alguna de balón parado te tienes que acercar a la portería contraria. Y la verdad es que, fíjate, el dominio de pelota es por parte de Atleti, incluso ganando 2-0. Larin ya vemos en qué isla está en el caso de que se recupere la pelota otra vez, está él solo. Sí, y espérate porque ahora toca defender. Cuidado, es Nico Williams dejando la... Now we're on the defense. Nico Williams tries to go in with his heel there. A very good in recovery, Mallorca. Manu Morlanes recovered that then. Nico once again though, facing, shoots, and goes out. Perdón, Iñaki Williams era, En este caso era Iñaki. La envió fuera con la pierna derecha, saque de puerta para el Mallorca, lo intentó desde la media. Out with his right foot. That's going to be a throw-in for Mallorca. En nuestro campo roban muy cerca del área y eso les facilita el crear la jugada de peligro. Al final no es contra nosotros, o sea, te hablo de memoria. Sí, ante todos. Primero en una de las 2 estadísticas, pero espera, Kyle Larin ha recuperado balón en 3/4 de campo. Kyle Larin que se interna y saca. Kyle Larin recovers the ball. Going to be a corner, in fact. Al menos Larin también lo pensaba. Bueno, es que lo parece. O sea, toca el futbolista del Athletic Club cuando va al suelo, Geray, pero quizás, después de tocar con la punta, pues sí que roza en Larin. No lo hemos visto repetir. It does seem to graze Larin towards the end. Yo diría que no, es Geray directamente, ¿no? Yo diría que tampoco, que es... Al menos en esta toma que hemos visto, En esta toma. Sí. No, decía que el Athletic es el equipo que más juega en campo rival de la liga. Y si no era el primero, era el segundo. Además de eso, de recuperar mucho balón en campo rival tras pérdida. Está bien claro que cuando el equipo rival recupera la pelota, la primera presión tiene que ser muy agresiva, que se convierta en recuperación. You have to remember that the pressure on the attack has to be very aggressive, and also for them to have the potential for them to be move. They need to be there with Guruceta on the end line, the final layer with the Williams brothers.
Marcos y Yuri siempre suelen ser importantes como laterales. Marcos and Yuri are so important as wingers to this team. Claro, luego tienes que acertar en It's all cuanto a pretty hacer eso. predictable, but of course you've got to see how you counteract that. Intentando acertar, de momento no lo hemos conseguido. Cuando hemos pasado ya el minuto 40 de partido. Pero hay que confiar en que llegarán esas ocasiones. The 40-minute mark now. Ahí está ahora saliendo Gio González intentando combinar con Omar. A punto estuvo. Corto el Athletic, ahora se ha podido equivocar. Sí, se ha equivocado en el desplazamiento largo de Unai Simón. Ay, qué pena, se le escapó el control a Antonio Sánchez. Antonio Sánchez loses control of the ball there right at the last moment. That's a huge shame. Están a puntito de perderla cada vez y nos está faltando ese medio segundito. Cuidado ahora, el pase de Iñaki es bueno desde la derecha. Llegó al Good pass from Iñaki now, be careful with that. Tampoco no estamos consiguiendo salir con el balón jugado. Tampoco buena suerte en los controles, en los rebotes que ahora le pegó a Copete y será banda para el Athletic. En fin, no sé si lo mejor es llegar así al descanso, hacer un cambio de planteamiento. I think now I don't know whether the best thing would be to just concentrate fully on defending until we reach the half-time mark and then talk about possible changes. Un poco la dinámica del partido, al final te van a meter el tercero y entonces sí que se va a acabar el encuentro. Es lo que está buscando el Athletic, ahora el balón entre los Williams, que se va por la línea de fondo. La de Nico para Iñaki, un poquito largo. Qué lujo, jugar con tu hermano en primera división, en el equipo de tu corazón. Sí, la verdad que sí. Y con la vida que tienen estos chavales, con los padres, lo que tuvieron que pasar para llegar a tener un poco de calidad de vida. A ver, calidad la que tiene el Mallorca en esta salida de balón. Qué buena ahora la apertura de primeras de Antonio. Opening up now from Antonio Sanchez to Jaume Costa. Back to Antonio Sanchez, this time tries the other side, the left-hand side now. Atletico clears it, but we're still in with a chance. Conjunto vasco. Pero bueno, esa llegada una más de Jaume, pero claro, hace falta que en esa llegamos con approach there from Jaume. Rematadores de primeras. Hay gente que luego se asoma a segundas jugadas, pero al final si quitas a Larin no hay tampoco altura por detrás como para poder haber rematadores que definan bien. Por lo tanto, una de las cosas yo creo que para el segundo tiempo está claro es que tiene que jugar otro punta, o bien Murici o bien Adom, para acompañar en todas estas historias que estamos contando ahora aquí. Bueno, nuestros dos máximos goleadores en Liga, tanto Adom con 5 como Murici con 4. Ahí están en el banquillo, preparadísimos para salir. Es verdad que el Pirata no está al 100% en cuanto a forma, ya lo dijo el míster. Ha tenido minutos en los últimos partidos después de su lesión. Pero sigue siendo el Pirata, y el Pirata dentro del área, aunque no esté en forma, te salta y te la remata. Murici, of course, if he did come on, we know that whatever happens, if he's inside the goal scoring area, he can always move in and cause some damage. Espacios para definir en los centros laterales. Tercer saque de esquina del Athletic, que ahora juega en cortito. Third corner now from Atletico. Nico Williams moved towards the inside. Con Prados, de nuevo con Galarreta. Plays with Prados, back to Galarreta. Del Mallorca. Estamos a 15 segundos de llegar al 45. Veremos cuánto añade el colegiado. Mínimo serán 2 por los 2 goles del Athletic. Juega Rajkovic en largo. There will of course be at least 2 minutes of extra time given because of those 2 goals from Atletico Bilbao. Y cortó el pase, era buena la intención, porque era un 1 contra 1. Pero Larin, digamos que no la quiso disputar y quiso esperar el fallo, ¿no?, del defensa para ver si se quedaba solo ante ante Unai Está muy Simón. solo Larin, para todo, porque al final si le tira balones en largos para controlar, para que se sumen un poco los compañeros de la línea atrás, le cuesta. Con 2 centrales fortotes, sobre todo Geray, que es un central muy rudo. Y así es muy complicado que el trabajo de Larin dé resultado. Es verdad que se lo hemos visto hacer, él solo contra 2 centrales, ganarles la partida, sobre todo no en los últimos 2 partidos, porque sí que tenía la compañía de Abdón ahí en la punta de ataque, pero en los anteriores, jugando con 5-4-1, lo ha conseguido en muchas ocasiones. Hoy no está siendo ese día, de momento. Es difícil, Es difícil. También te diré, Larin, si
si hubiera superado, ya tenía 2 jugadores encima que replegaban muy bien, ¿eh? El Athletic Club lo que hace es que replega muy bien y rápido, por lo tanto está complicado. It is looking really tough for Mallorca right now. Mallorca are doubled back to reduce the risk of attack from Atletico Bilbao. There is 3 minutes of extra time added in the end. Por lo tanto, 2 minutitos más para estos cánticos también tan típicos. Lots of chanting, of course, in the stadium right now as well. Ya la mueve el conjunto vasco, ha recuperado Copete, Jaume Costa jugando hacia adentro. Copete has now recovered Jaume Costa. Estamos consiguiendo conectar 3 pases seguidos ahora mismo. Balón de espaldas de Nico Williams combinando con Guruceta. Es verdad que en defensa, dentro que cabe, Nico Williams playing with Guruceta. Aunque ahora ha señalado falta Figueroa Vázquez. Por cierto, los datos con Figueroa Vázquez, la verdad que no. By the way, the stats with Figueroa Vázquez are not particularly favourable to us. 3 victories, 3 draws, and 16 defeats he has refereed us. Para la estadística no. A ver, que puede tener una más el Athletic. La pone al segundo palo. Despeja el Shoots now, his Mallorca. effect hits the post. Mallorca managed to clear it. Estamos ya, hemos pasado el 27, estamos en el 47, perdón, 47 y medio. Y hay que intentar o tener una más o que se acabe, pero como máximo irnos con estos 2 goles de desventaja, que ya son, al descanso, e intentar corregir. Cuidado ahora la pérdida, a punto de perderla Antonio Sánchez, intentaba cambiar el juego hacia Jaume Costa, no hay tiempo para más, pita el final del primer tiempo. And there goes after Jaume Costa has the last possession of the first half. There goes the whistle for half time. As we said, not good news for Mallorca so far. They're 2-0 down. 2 goals from Juli Berchiche from a free kick so far. Well, I think not much happening offensively from Mallorca's behalf in this first half. Much better from Atletico Bilbao. Para afrontar un partido aquí, pero ahora ya en el segundo tiempo hay que revertir el planteamiento porque con 2 goles por detrás. We've definitely got to make some different decisions in our makeup now for the second half. But we're sure that Javier Aguirre will be very on the ball with that, and he will be taking many changes in his lineup. After, of course, he finishes talking to Figueroa Vázquez, as we just saw him, then we'll be back with you very soon to bring all the information in the second half. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues ya estamos aquí después de una primera parte en San Mamés, donde pues el resultado ahora mismo es de 2-0. So that we are back. We are currently 2-0 down. El segundo gol ha llegado en The el first goal arrived in the 3rd minute, the second in the 16th minute. Hablando un 2 goals. poquito de esa manera, han sido 2 churros. Han tenido pues la verdad suerte porque no la ha terminado de golpear bien al balón Yuri, pero bueno, al final lo que cuenta es que ha entrado dentro de la portería, que los 2 goles han valido. But the most important thing is that they were both in the back of the net. There was a penalty to when Nico Williams did slip on the ground by himself and was immediately disallowed by the VAR. Por el Athletic Club, un 38% para el Mallorca. En el ataque, 5 tiros totales para el Athletic Club, 3 para el Mallorca. De esos 5 del Athletic Club, 3 han ido a portería y 2 se han marchado fuera. Y para el Mallorca, pues de esos 3 tiros que ha lanzado, 1 a portería y 2 se han marchado fuera. Estos son un poquito las estadísticas que han dado de sí la primera parte, donde going through the stats of the first half. We have been talking Olazola and also José Pereira. Alarin did look pretty lonely up at the top of the pitch. Debe hacer algo, el Mallorca tiene que reaccionar porque hay partido aún por delante. José Olazola, no sé si me escucháis. I don't know if José Olazola can hear me right now. Nos ha dejado
últimos minutos. Hay que aprovechar también el tiempo de descanso para descansar y para hacer las cosas también que se hacen en el descanso, ¿no? Pero unos minutos Javier Aizola has left us for a couple of minutes. Of course, it was half time for him, so he has gone to do what people do at half time, which is the run. Bebiendo agua, hidratándose, no sé si puede ser uno de los The Philip Murici right now is drinking some water. Could he be one of the first changes made on the ranks today? Ese cortavientos, digamos. Vedan Murici es uno de los tres que no lo lleva. El otro es Abdón, no sé, a lo mejor entra uno de estos dos delanteros, lo sabremos rápido, ya lo tienen en pantalla, Vedan Murici tocando balón, metiéndole caña, veremos si es directamente al empezar este segundo tiempo que Javier Aguirre hace algún tipo de cambio o si espera We'll see if Javier Aguirre makes any changes or if he waits slightly. So I don't know if we talked about this earlier, maybe you mentioned it, Llorent. So we are wearing a green ribbon on their arms because of the World Day Against Cancer, which I don't think we've mentioned so far. We just like to highlight that because, of course, the team would like to join the cause. Cádiz, no sé si lo estarán viendo con el Play Red Live ahora mismo o no, o si les han dejado no verlo con el Play Red, pero sé que están viendo el partido, están concentrados en Cádiz porque también tienen jornada ellos, que mañana jugarán 2 partidos y pasado también jugarán otros, si no me mal, contra el Valencia pasado mañana. Por lo tanto, también un saludo para ellos y desearles muchísima suerte porque también son unos cracks. Dicho esto, les mandamos un saludo, José. Vemos calentando a Samu Costa, jugador que has comentado, José, que parece un milagro, ¿no? Samu Costa warming up right now as well, which, to be honest, seems like a miracle that he's there looking so ready and so fit after all those crashes and collisions that he had in the against Betis. And I think that spirit has brought that straight into the locker room and was pushing everybody to always be ready and willing to fight. No sé si todos, pero la mayoría, porque Mafeo le pasa lo mismo, le tienen que frenar para que no vuelva. Well, I think they're all pretty much like that. You know, Pablo Mafeo had to also be forced to not play, that he wanted to go on as well. De lo que le tocaba, y Samu Costa pues lo mismo, seguramente otro futbolista pues preferiría descansar un poco más, reservarse, ¿no? Hay un partido, hay unas semifinales de Copa, pero no, tanto Samu Costa como Maceo, como Raillo, como muchos jugadores todos los jugadores de este equipo, digamos que siempre quieren estar ahí cuanto antes y lo demuestran en el día a día. Sí, al final es un ambiente que está en el vestuario, se demuestra y creo que esto es positivo porque contagia un poco al equipo. Ahí está Muriqui que se sienta. Yeah, we want some warriors on our side right now. We've got Muriqui there to sit on the bench. So do you think that the Javier Aguirre changes will be concentrated on reinforcing those strikers there? Muriqui in the first half. We haven't had very much in the first half. But the midfield, they haven't really dominated the ball very well. We've got Javier Aizola now saying hello to some people down here. I thought he was going to go and take the camera there, but no, he's clearly greeting somebody downstairs. Yeah, of course, I mean, you've got to think that he's back in his home as well. He knows a lot of journalists as well that come to say hi to him. He knows a lot of people here in Bilbao. So he's taking advantage of this moment to have a little bit of a chat and also to have a half-time snack. Yeah, I think the change that I would make would be somebody next to Lauren. I think that he definitely needs some support up there. Para mí, pondría un jugador al lado de Larín, creo que sería antes Abdón que Muriqui, y en el centro del campo, pues tener un poco el balón. Se prepara Muriqui. Pues mira, se prepara Vedat. Se prepara Muriqui y se prepara Javier Olaizola, estará nada en un segundito. Vamos a dejar también que... ¿Qué está comiendo, pero? ¿Qué está comiendo? Tengo curiosidad. So what is Javier Olaizola having a snack? No, it's just a baguette. It's just a roll that I've picked up because if not, it would be way too long without having any food.
Yo igual, encima me viene el olor del bocata de Javier, ¿sabes? O sea, lo llevo fatal. José estaba a compartir esto, ¿eh? Qué va. Yo después no tengo la hora esa. Bueno, hay que volver también para Mallorca, pero bueno. Se preparaba Beda Murici, ¿no? Comentabas... Sí. Sí, ahí lo vemos, está ya preparado. Del Athletic no veo a nadie, por lo tanto, en principio, Ernesto Valverde no hará cambios. We can't see anybody from Atletico Bilbao that's different right now, so clearly we can interpret that there's been no changes made. Y el sustituido será, ahora lo vemos, Copete. Pues ahí And it's Copete for Maurici. Sería un central. Pasa sistema de 4. Está bien, Es un poco lo más normal. So we're going to go into the line of 4 in defense, going into the 4-4-2 formation. That's a pretty understandable change there. Cuando vas ya con 2 goles por debajo, jugar con un sistema de 5 me parece que está de más. Te quiero decir que al final tienes que apostar por ya más hombres en campo contrario de inicio, por posición, con 2 extremos, que ahora Dani Rodríguez estará ya más ubicado en la banda con Antonio por la otra. Los 2 medios centros que no van a variar y evidentemente pues los 2 delanteros, que es lo que hemos ido recitando a lo largo del primer tiempo, una vez de que el Mallorca se había puesto con 2 goles en contra. Pues arranca la segunda parte en San Mamés, cambio lógico, ya lo comentaba Javier. So there is the kickoff for the second half in San Mamés. Después de ese 2-0, y así lo ha hecho el míster también, que lo ha visto Javier Aguirre. La duda estaba centrocampista o defensa central. Finalmente ha sido Copete para dar entrada al Pirata Murici. So in the end, the change was Copete for Maurici. Vamos ahora con ese 4-4-2. A ver si podemos crear más ocasiones de gol. Balón para Athletic en el círculo central, es Prados. Ball for Atletico in the middle of the pitch. Cuidado, que este es el que tiene ahí. Ball for to Sanchez. Justamente, es decirlo, y se equivocó. Y eso nos viene bien. Ahora intentó. There you go, a mistake there from Sanchez. That's beneficial for us. Mueve Paredes, que sigue en Paredes move the ball. central izquierdo. De momento se ha quedado ahí Geray como central diestro. Guruceta jugando de espaldas. Ahora tocando de cara para Geray. Avanza metros Geray. Geray moves forward. Se da media vuelta Sanchez. Le presionaba Sanchez spins around, gives priority to Raillo. Atletico now, Mallorca clears the ball. Antonio Sánchez. Antonio Sanchez. Para Manu Morlanes, que bueno el pase de Morlanes para Murici. Over to Manu Morlanes, over to Maurici. Seeing how Jaume Costa moves in the left-hand side, he saves it. The ball hasn't gone out yet. However, the rest, lots of protesting from the fans in the stadium. Over to Maurici now. But the referee does whistle the offside from Kyle Larin. Sí, tiró el desmarque de ruptura antes de que controlara Murici, por eso ha caído fuera de juego. Sí. Jugó de primeras Murici. No, y sobre todo, al final el sistema de 5 está muy bien por potenciar la parte de atrás, pero en definitiva también, aparte del resultado en contra, ellos juegan con un delantero solo. O sea, es decir, los 2 centrales van a tener la misión de marcar bien a Guruceta, porque las bandas ya están cogidas por laterales, y el medio centro más defensivo se puede hacer cargo de Sanchez. Quizás esos 3 centrales con los que jugábamos, los 2 que juegan por la banda, digamos, que eran Valiant y Copete, más que para estar encima de Guruceta, que también ayudarían ahí, ¿no? Sí. Para el tema de los Williams, ¿no? Que ahora pierdes esa segunda ayuda. Hombre, está claro que ahora mismo los unos contra uno, si hay una velocidad alta de circulación de balón por parte del Atleti, los unos contra uno van a ser más puros y las ayudas de los centrales van a tardar más en llegar. Pero bueno, hay que tomar esos riesgos. Hay que arriesgar, no es que hay que arriesgar, vamos 2-0 perdiendo, o sea que no queda otra. Calienta Ander Herrera, y unos cuantos más, pero bueno, creo que... Visto también a Mikel Vesga. Sí. Bueno, pues Ander Herrera y Mikel Vesga al menos se nota, ¿no?, que quiere hacer algún cambio en el centro del campo. En algún momento, seguramente para dar refresco también. There are a couple of Atletico Bilbao players warming up right now. Pero vamos, que estoy convencido de que va a tener minutos hoy y que en el partido de ida del miércoles contra el Atlético de Madrid jugará titular, porque lo ha sido prácticamente toda la temporada hasta el día de hoy. Y espérate que no entre dentro de poquito, porque se ha hecho daño Prados. Ha habido pisotón de Martin Valiant. Sí, de Valiant. Sí. Pero bueno, Martin Valiant stepped on there, but he's back on his feet. Se fuera al suelo Prados, que ya va cojeando un poquito, pero se va a recuperar. Creo que está también Abdón
y si no ve mal, Sergi Derde. Abdon and Sergi are there now warming up for Mallorca. En la banda. No, Abdon no, mentira, está por ahí Javi Llebrés, si no ve mal, ¿no? Bueno, tú Javi Llebrés. No, I don't think that's Abdon, that's Javi Llebrés, actually. Sergi Derde y ha saltado. And Abdon Prat is now warming up that too. El remate que se va fuera ahora del Athletic. Será córner. Rebound from Atletico Bilbao there, which turns into a corner for them. Williams Jr. de Nico Williams. Perdón, quiero rectificar. Un defensa. Es Sergi Dardé, Javi Llebrés y Nacho Vidal. Y Nacho Vidal, Exacto, Nacho Vidal. Sí, yo no le veía. Sorry, it's not Abdon Prat, it is in the end it's Nacho Vidal that is warming up. Pues mira, igual vemos el debut Because I was going to say, that can't be Abdon because there's no moustache. Pero antes, a defender el córner. El centro desde la derecha. El remate, creo que fue de Yuri. Una vez más. En el primer palo. No, fue de Guruceta. A las manos de Rajkovic, que ya ha sacado el Mallorca. Gio González. Con Omar Mascarell, para Manu Morlanes. Manu Morlanes levanta la cabeza. Ve el desmarque bueno de Kyle Larin. Llegó a cortar Paredes. Y intentó ahí Dani Rodríguez una frivolité, no, una locura, un gol que hubiese sido candidato al mejor gol del año, porque la empaló con la izquierda, así como le vino desde, cerca del círculo central, porque había visto que había salido antes Unai Simón para el desmarque. Tenía, pero lo que pasa es que con muchísima claro, tiene que ser perfecto, tiene que ser, vamos. Y siendo perfecto, aún así es difícil que vaya a portería, Pero bueno, lo intentó, la idea era buena. La tiene el Athletic jugando el primer toque, saliendo de la presión mallorquinista. Es Yuri Berchiche, ahora combinando con Nico, se lleva ahí un choque con Gio González, aún así se la queda el Athletic. Crashes with Gio González, but Atletico Bilbao keeps the ball. A Prados, viene a recibir ahora Sánchez Prados, y cambia al costado Sánchez derecho. there to Tiene prisa el receive. Athletic, va ganando 2-0 en su estadio. Despeja ahora la defensa mallorquinista, despejó Antonio Raillo de cabeza, banda para el Athletic. Antonio Raillo cleared with a header. Ya está en movimiento el balón. La verdad que no es de perder tiempo el Athletic aquí en casa, aunque vaya 2-0, No, lo que sí ha ralentizado un poco el juego. O sea, ya vemos que tiene otro ritmo la circulación del balón. Play down though. Que en el primer tiempo, el dominio también está Definitely un poco más slow in the first alternativo. half. El primer tiempo ha sido prácticamente por parte de ellos siempre. Se la quedó el Mallorca dentro de su propia área. Una disputa con Nico Williams. Cuidado, Mallorca keeps it inside their own goal scoring area. Nico Williams could score. He leaves it for Guruceta. What a save from Rajkovic. Sin duda si el balón había venido de uno de nosotros, pero ha presionado bien, no sé quién ha sido rebotado. Y entonces luego Iñaki Williams, que estaba fuera del juego, ha participado y... Hombre, Nico Williams dijo, bueno, ya que estoy aquí... No, Iñaki, perdón. Iñaki Williams dijo, ya que estoy aquí, ¿no? La juego de cara para Guruceta, que aún así no marcó, Se lanzó bien Rajkovic y detuvo. Pero antes había fuera de juego. La tiene el Mallorca, Dani Rodríguez en el círculo central. Levanta la cabeza el Tigre, intenta regatear. No se va de Guruceta, cuidado el ataque del Athletic. Dribble there, Iñaki Williams doesn't move past Guruceta though. Iñaki Williams once again. La ha pasado ya a Iñaki. Iñaki recorta hacia adentro. Puede pegarle con la izquierda. Será córner. With his left foot, it's going to be a corner. Dan Mames celebrates. Son muy rápidos, a la hora de cada vez que roban un balón. They're very, very quick. Every time they steal a ball, they are very quick moving over to their goal scoring area. Han creado problemas. Ni más lejos, los dos goles que mandan ahora mismo en el marcador han llegado a balón parado. Va animando poquito a poco con esas palmas que van ganando ritmo los aficionados del Athletic. Pone el córner ya desde la derecha, el remate al palo. Rebound now hits the post. Antes pitó falta Figueroa Vázquez. However, there was a foul whistle before Figueroa Vázquez. Jumps there, the leap from Uri. La señaló al menos el colegiado. Su remate de cabeza que había pegado en el poste. Esa falta antes previa en el salto con Jaume Costa.
Uf, y el remate justo le da, antes de pegar al palo, le da la mano a Antonio Raillo. De espalda también la ha tocado Yuri. Sí, sí, pero digo que después del remate le dio en la mano a Antonio Raillo. Afortunadamente hubo falta previa. Tampoco creo que hubiese pitado ese penalti, pero lo tenía pegado. Creo. Cuidado ahora que el ataque del Athletic es peligroso. Es Atletico Bilbao on the attack now, and it's dangerous. It's Iñaki Williams. Iñaki shoots, and there's an amazing save once again from Pedro Rajkovic. Nico Williams is in possession now. Mallorca seems to have fallen asleep after that. Then from Rajkovic, a shot from Sanchez luckily goes out. Bueno, es que era medio gol ya prácticamente. Era un mano a mano de Iñaki Williams, tenía toda la portería, toda la portería, y en medio a Preda Rajkovic. 1 contra 1. Sí, le cogió ahí, aprovechó el espacio Iñaki. Sí, no, le ha achicado mucho espacio Rajkovic y por eso la dificultad la definición de Iñaki Williams. Ha tapado bien Rajkovic. Sí, quiso cruzarla y sí, Rajkovic no se venció, aguantó hasta el final. Cuidado el centro, ya le ha puesto el Athletic de Espeja Mallorca, que pide mano. Mallorca clear it and say that it's handball. Referee lets play go on. Attack on the right hand side from Atletico Bilbao. Le llega el esférico a Prados. Se reorganiza el Athletic, se reorganiza también el Mallorca. Atletico now replacing themselves in the pitch. La va a poner desde ahí, seguro. Ahí la pone de Marcos, muy largo el envío. Marcos really long from him. Tocó Gio González al despeje, es de nuevo para los Gio González gets a touch on the ball. Nico Williams over to the left hand side. Bounce now. Nico Williams can shoot over to Kyle Larin. Yuri Berchiche in the center, very tense, very powerful. Rolling on the ground. Las segundas jugadas están siendo prácticamente todas para ellos y así es muy difícil cambiar la transición. Sí, ahora vuelven a intentarlo por la derecha, pero claro, ahora esas ayudas no llegan del central, ¿no? De ese lado, y es más fácil que encuentren los espacios. El centro atrás del Athletic, va a despejar el Mallorca. Pass back from Atletico. Can Mallorca clear it? Muriqi, yes, and he does manage to bring it down the pitch. However, he was up against 2 defenders there. Doesn't quite manage to move through them. Uy, cuidado, Nico Williams. Llegó al corte ahora. Creo que fue Gio González, sí, el uruguayo. Pero se plantaba una vez más, solo hay Nico Williams, que es lo que tiene tomar riesgos. Sí, y lo que hace muy bien Nico Williams, and that's what comes with taking risks, of course. Van hacia adelante en la presión a buscar, por lo que hemos dicho durante todo el primer tiempo, o esa recuperación lo más cerca posible de la portería nuestra, o bien parar un poco esa transición con una falta. Ha habido doble cambio en el Athletic Club. Van a entrar Muniain y Raúl García. Se van a retirar con el dorsal 18 Óscar de Marcos, y con el dorsal Óscar de Marcos is coming off, and se me ha ido en la cabeza. Increíble. Son los cambios del Mallorca. Es que he visto un plano de Muniain y de... sorry, we're actually going on changes from Mallorca. No, sí. Ahora enseguida vamos con los cambios. Antes, esta acción del Athletic Club, porque ataca por la izquierda, es Nico Williams. Tiene abierto a Yuri Berchiche, tocando hacia adentro. A ver si ahora se acaba un poquito el peligro. Podemos recuperar. No, ha llegado a tocar Vedat Muriqi. Vedat Muriqi did manage to get a touch on the ball, but the ball goes to Atletico Bilbao. Por Gio González. Sí, yo estaba mirando. Digo, el Athletic Club, no sabía dónde. O sea, me estaba equivocando. No, sí. Me he ido yo al planito de Muniain y he visto el 10 y he mezclado ahí conceptos. Mea culpa. Trabajo de Muriqi, que importante, que siempre que le llega la pelota es capaz de aguantarla para hacer partícipes a los compañeros que vienen de las líneas de atrás, o bien sacar una falta, como en este caso lo ha hecho, de alguna manera para ir ganando metros, meterse con el balón en campo contrario. Mallorca now, of course, do have to start trying to find ways to get into Atletico Bilbao's side of the pitch. Pues a ver, esos primeros minutos de Nacho Vidal, ese debut. So let's see Nacho Vidal's debut, ex-Osasuna player, loaned to our club. Sergio Derde también, primer balón que toca el mago de Arta.
Sergi Darder. First ball for him as well. Darder opens up to Dani Rodriguez. Over to Larin for him to try and rebound. However, they were too quick for him. Se levanta ya sin problemas Yuri Berchiche con la ayuda también de Kai Larin. Vamos a ver qué nos puede aportar Nacho Vidal. Berchiche there helps Atletico Bilbao to move away from danger. Se puede poner también algún centro para estos dos hombres, ¿eh? Tenemos a Kai Larin y Vedat Murici, sobre el terreno de juego. Kai Larin and Vedat Murici are of course both now on the pitch. We need to try and find them. Unai Simon goes to start play with a long pass. Antonio Raillo gets in there to cut them off. El central es ahora Nacho Vidal jugando de cara con Predrag Rajkovic de cabeza, la puede coger con las manos el serbio. Intenta buscar el balón en largo, pero no, prefiere jugar con el Kaiser, con el capitán, con Antonio Raillo. Antonio Raillo still in possession. Por el costado izquierdo, buena la pared de Sergi Darder y Jaume Costa. Es Costa con Manu Morlanes, tiene por la derecha la internada de Nacho Vidal. Se queda un poquito cortito el pase, quizás. Nacho Vidal there, bit of a short pass from him. That could end up in a corner even. Yes, that is a corner for Mallorca. Lo mismo que han aprovechado ellos en el primer tiempo, la pelota parada con 2 goles, somos capaces nosotros de hacer uno y meternos en el partido. Y un poquito de miedo. Será el Tigre de Betanzos, abriendo los dos brazos. Dani Rodríguez. Vamos, Dani. Un buen centro, por favor. La cuelga al primer palo, el remate. Dani Rodriguez hits the first post, rebound, and into Nacho Vidal did the rebound there. Could he have debuted with a goal? He nearly did. Excellent move from him. But now the defense does manage to clear. What a chance there for Nacho Vidal with a header. We were asking for a good central pass from Dani Rodriguez, and he delivered. Darder now loses the ball. There's a foul on Mallorca. La llegada un poco ahí medio en segunda línea de Nacho Vidal y ha rematado totalmente solo. Totalmente solo, sí, sí, sí. En el primer palo. Es verdad que la pelota en el centro no venía con mucha fuerza, la ha tenido que imprimir mal. Sí, entra completamente solo, ¿eh? Sí, sí, solo. Él, la potencia se la da, creo, lo que, claro, no la dirige, ¿no? Tan bien como él le gustaría. Sí le da potencia, el centro es que venía con menos. Uy, cuidado, que casi le ha liado Unai Simón. Vamos a la presión, Dani. Unai Simón makes a mistake there. Dani Rodriguez, quick there to try and put the pressure on. Pero el problema ahora lo tiene Mallorca, porque la contra es peligrosa. The counter-attack is pretty dangerous. Nico Williams takes it over to his brother. Shoots, and there's a goal. Oh, it's offside. Goal currently disallowed by the linesman. Still gave him plenty of time to celebrate that. Porque se supone que hay fuera de juego. Bueno, en la apertura de Nico para su hermano no, es en el centro de Iñaki, que tendremos que ver si lo era o no. Si era fuera de juego, la verdad que sería... No lo hay. Ah, bueno, no, es que aquí toca, claro, en el centro de Iñaki toca Sancet, y es en el toque de Sancet donde luego puede ser que Guruceta sí esté en fuera de juego. Si lo es muy justo. It could be in the moment of Guruceta when we see that he's offside. Parece que sí, que es Sancet el que toca. A ver, aquí lo veremos. Sí parece la rodilla igual, ¿no? Sí, para mí sí es. Sí es fuera. Es muy difícil. De momento lo ha pitado el colegiado y habrá que verlo. Va a ser milimétrico, tanto si es como si no es, la verdad. It's definitely going to be millimetric now as to whether it's offside or not, unfortunately. If it is, it's for half a knee. Yo creo que no hay, pero en el momento en que participa Sancet, I think when Sancet starts to take part in this move, then it doesn't become offside. But I think it's really tight. Va de matemáticas, va de tirar líneas y de ver qué dicen desde el VAR. De momento, el gol no sube el marcador.
Está hablando Jaume Costa, con el colegiado, también Cailari, Raillo y Williams, finalmente da gol. Pues da gol, decíamos. So in the end, there is a goal. The goal is being allowed. We said it was going to be very close, very tight. They've had a look on VAR. They've had a look at the lines, and the lines have determined that it is. El tercero del Athletic y el noveno para el 12 del conjunto bilbaíno. Pues ahora a pensar en el partido del martes, que ocurran las menos desgracias posibles. Well, there you go. Now I think we've got to focus on Tuesday's match. Even though, I mean, we've still got half an hour left. We still want to leave a good impression, but we know that this is going to be very, very hard, very, very difficult today. Bueno, es que está aquí la punta de la bota, ¿no? Jaume Costa. La punta de la bota de Jaume Costa y la rodilla de Guruceta, pero vamos, lo que decíamos. The tip of Jaume Costa's foot there and Guruceta's knee, but as we say, pretty millimetric. Muy importante el martes, la ida de la semifinal de la Copa del Rey, salir de aquí lo menos dañados posibles, tanto a nivel físico como tema de tarjetas. Evidentemente, no salir dañados a nivel colectivo con más goles. Y pensar poco a poco, todavía no, porque evidentemente quedan 25 minutos más el descuento, pero poco a poco ya hay pensar. Of course, there are still 25 minutes to go past extra time. ¿Por qué no? En el fútbol hemos visto cosas rarísimas, Finalmente es uno, te expulsan a uno del rival y de repente estás ahí metido. Cuando no lo veías claro. También ganábamos nosotros 3-0 al Girona, Sí, bueno. Pero en 65 minutos la verdad es que hemos visto simplemente el córner que ha rematado Nacho Vidal como ocasión clara nuestra. Sí, no, que está muy difícil, está claro, pero bueno, imposible en el fútbol. No, está claro, y los que somos luchadores tenemos que seguir hasta el final, pero bueno, de reojo también hay que mirar lo que hemos empezado con la previa hablando. No, está sobre claro. todo cómo se ha puesto ahora el partido. Si hubiésemos tenido el resultado a nuestro favor, seguramente lo que estamos diciendo lo tendríamos en cuenta, pero siendo los ganadores nosotros en el partido de hoy. A ver ahora porque la ha perdido Man Mascarey, creo que no ha habido falta ahí, la ha pitado el árbitro, sí. Foul there from Omar Mascarey. Claro, ya no tenemos We've got to be careful with these kind of movements as well. Se ha lesionado Nico Williams. Sí, está en el suelo. Nico Williams has hurt himself on the ground right now. De la pierna derecha. Y ahora lo tiene claro, que de momento se tumba en el terreno de juego, preocupaciones en la grada del Athletic. Porque... Ahora sí que está Muñain, José. Madre mía. Ahora está Muñain y Ander Herrera. Uno será Nico Williams, seguro. Sí, y el otro... Yeah, Nico Williams will, of course, be one of the changes made. The other one is Galarreta. Para Nico Williams. Standing ovation for Nico Williams. También para Íñigo Ruiz de Galarreta. But Ruiz de Galarreta too. Claro que sí. Hoy no era el día para desearle lo mejor, pero bueno. Y entran Ander Herrera. We wish them all the best, of course. But today coming on in their place, Herrera and Muñain. Vaya dos que entran también, Mucho fútbol, And y pasa por esa what a duo is coming on now as well. Recuperación, otra pérdida del Mallorca. There's another loss of the ball from Mallorca, now recovery by Atletico Bilbao. Iñaki now cuts them off into Rajkovic's hands. Juega largo ahora el serbio buscando a Cailari, no va a llegar, se va a perder. Long ball from the Serbian, Kyle Larin. Bueno, It was Kyle Larin, sorry. Di Llorens. Bueno, continúa el juego aquí, minuto 68. Want to place an interesting stand, but perhaps not. La verdad que de agua fría con este 3-0 en contra. Habíamos empatado en los últimos 3 enfrentamientos contra Athletic, 2 en Somos y 1 aquí en Samamés. Hoy de momento no estamos teniendo esa fortuna de sumar en el Samamés. Calienta Abdon Prats. Ahora sí.
Nos hemos quedado un poquito fríos con ese tercer gol, además con suspense. Also, a bit of a cold atmosphere for us Mallorca fans in the stadium after that third goal, especially with that moment where we thought it was going to be disallowed, for it then to be allowed in the end. Be very frustrating. No es tan buena la pared porque se le quedó un poquito largo. Recuperación del Athletic, que también parece que Recovery from Atletico now. Sí, bueno, es normal. Al final ellos también tienen un partido el miércoles. Levanta el pie del acelerador, sí. And of course, it's completely normal for them to slow down now. They also have a match. They've got their match on Wednesday. Mucho más, elegir mejor las situaciones para llegar a hacer ocasiones de gol. A ver ahora el centro del Athletic, toca en un defensor mallorquinista, la tiene Omar jugando con Manu Morlanes, abriendo para la banda derecha, tiene que combinar, tocar el Tigre de cara con Gio. Perdón, con Gio. Dani Rodriguez playing with Gio Gonzalez, with Nacho Vidal, sorry now. El Mallorca ni yo, tú. Madre mía. La recuperación de Yuri Berchiche. Ataca el Athletic por la izquierda. Recovery by Chiche, Atletico Bilbao attacking on the left-hand side. Omar Mascaré over to Vedat Marici. Poca cosa, José, ahora ya. Poca cosa. La verdad que sí, nos ha dejado muy fríos. Al final se nota un poco el estado anímico de los futbolistas que ha decaído por parte nuestra, es normal. Y en nosotros creo que también. Y en nosotros también, que veníamos con mucha ilusión aquí de poder sacar algo en este campo tan difícil. Pero bueno, lo que hemos hablado, terminar de la mejor manera posible estos 45 minutos más lo que ha añadido el árbitro y pensar en el martes. El fútbol es así, a veces de bonito y a veces de ingrato, otras veces de cruel, otras veces de bonito, porque no va a haber mucho tiempo para pensar después de esta derrota, porque ya en 3 días... Sí. Esa es la parte buena, ¿no? Sí, está claro. En 3-4 días tienes que volver a competir y encima no... Of course, we know it's so important to leave here today and get straight back into it, because 4 or 5 days' time, you're back in it again, you're back in the competition. But yes, semi-final coming up, first semi-final against Real Sociedad, Tuesday night. Yeah, we have to get through and focus on the semi-finals. Also, think about the mistakes that we have made tonight. Because if we did hypothetically get through to the final, we would potentially be up against Atletico Bilbao again. Lleva 7 victorias seguidas en casa, esta sería la octava. Está siendo pero un equipo en esta liga muy sólido, ¿eh? De todas maneras, también fuera de casa. Sí, pero bueno, en casa al final. Pero sí, es verdad que cuenta. Equipo de la liga en casa. Sí. Al final, los números, es verdad que las estadísticas están para romperlas, pero están. Y si están a estas alturas de la liga, también es por algo. Sí, y obviamente se puede ganar aquí perfectamente, pero es verdad que. La pena de todo esto es que yo no creo que en el primer tiempo, donde casi se ha definido el partido, el Atleti ha sido tremendamente superior a nosotros. Obviously, I think in the first half, when the match really was decided, Atletico were just infinitely superior to us, unfortunately. O se prodiga poco en este tipo de acciones, como es Yuri, no sé, ha hecho los 2 goles y haya encaminado un poco la victoria de ellos. Si el que te marcan es el paradón que hace Rajkovic, es diferente, ¿no? Porque ahí sí que han hecho una buena jugada, más que jugada, un buen centro desde la banda derecha, un remate que le ha puesto donde sí quería, ¿no? Y ha habido ese paradón de Rajkovic, pero claro, te llega en minuto 4 y minuto 16 con 2 acciones que sí, quiere rematar obviamente, pero con algo de fortuna, pues también afecta al jugador. Está claro. Dices, ¿qué he hecho para ir perdiendo 2-0? ¿Qué he hecho tan mal, no? Está claro que algo mal has hecho porque no has defendido bien la acción o la has podido defender mejor. Pero sí, duele y te deja un mal cuerpo, un cuerpo raro, la verdad. Tan pronto sin haber hecho un mal partido. Sí. La tiene el Athletic Club en el centro del campo, como decimos ya, con una marchita menos. Creo que lo ha entendido el Mallorca, lo ha entendido el Athletic. Minuto 73 de partido. 73rd minute of the match now.
La mueve Unai Simón con Paredes. Unai Simón and Paredes get the ball rolling. Abriendo para Guruceta, que ha venido ahora, ha caído en esta banda izquierda. Toca de cara con Yuri. La pared de Yuri. Ahora combinando, haciendo una especie de ronda ahí el Athletic. Mallorca de momento aguantando. Atletico almost playing in a kind of circle right now. La pelota no sale. Sí, están ahí, sí. Están ahí con el cuarto árbitro, esperando, pero claro, como ahora mismo el ritmo ha bajado. A ver, espera, porque puede recortar The rhythm has gone down quite a lot now, but it's by Larin once again. Foul from Larin. En el corte. Qué rápido Yeray, qué rápido Paredes, porque Larin no es nada lento. Very, very quick from Yeray and also from Paredes, because Larin, as we know, is a very, very fast runner, and they managed to catch him even so. Que venía desde más lejos, ¿no? Para cruzarse. Y ahora creo que sí que se van a producir esos cambios, que serán los últimos por parte del Mallorca. Se van a retirar Dani Rodríguez para que entre Dani Rodríguez is coming off now for Javi Llabres, and Kyle Larin is coming off for Abdon Prats. Now those are the next changes from Javier Aguirre. Con un 3-0 en contra, fuera de casa. No, a ver, no le hace gracia al jugador. Al final es jugar, ¿no? Son minutos en primera división, pero bueno, ya no sé si cuesta entrar enchufadísimo. I don't know if it's difficult to come on at a time like this for the match. Well, I mean, you always want to be a starter, of course, if you've got to come on at halfway through because of a certain situation. Then it's always good to have the opportunity to have a bit of protagonism. But of course, I mean, things don't always work out the way we hope for them. In this case, we've had to have Abdon and Javi Llabres. I'm sure they're going to give their all. And as we've said, these moments are really valuable too. Sí, me viene a la mente ese partido en Girona, que al final perdimos por 5-3, pero que iba 5-1, que era un poquito más de lo mismo, ¿no? Que estaba ya finiquitado, que no había mucho que hacer. Se marcaron 2 goles en los últimos minutos. Me refiero a que el equipo no baja los brazos, que entró Abdón y dijo, voy a marcar un doblete, ¿no? Esas mismas ganas se podrían, ¿no? Es un poco lo que podríamos ver el día de hoy. Pero está complicado por eso, por el ritmo de partido que estamos viendo ahora mismo, más bajo. Ahora ha habido una falta mallorquinista que al menos sí que está con esa tensión. A foul from a Mallorca player now. Aunque vaya por detrás del marcador, de forma contundente. Vamos a ver si al menos conseguimos marcar un gol. Ya no solo para celebrarlo, sino porque ya solo serían 2 golitos y hay que soñar, como soñamos también con una final de Copa del Rey. Sergi Derde controlando el esférico. Recorta Sergi Derde controlling the ball right now. Que ya no iba a poder salir de esa Sergi Derde, pero claro, es que tiene mucha calidad y se fue de 2 futbolistas. ¿Qué pasa? Que el árbitro ya había señalado la falta, en vez de dejar la ley de la ventaja, que era lo suyo. El Mallorca atacando por el costado derecho, ha conseguido sacar un Atletico Bilbao on the attack on the right-hand side. They managed to get a throw-in. Sí. Bueno, otro día dejó un sombrerito también en el partido contra el Betis. Sergi Derde looks pretty comfortable with the ball right now. You can tell that he's happy when he's in possession. Bien, ahora también otro hombre que tiene calidad, Manu Morlanes poniendo el centro con la pierna We've izquierda. got somebody else very high quality, Manu Morlanes on the left-hand side. Es el Athletic ahora quien intentaba salir a contra, cerró bien ahora los espacios el Mallorca. Es Iker Muniain recortando en la banda izquierda. Vamos a ver si conseguimos que no salgan de ahí. Si lo han hecho con una pared entre On the left-hand side now. Muniain. Ahí vemos un poquito esa impotencia también, esa contundencia, ¿no?, con la que están yendo los futbolistas de Mallorca. Fue ahora Antonio Sánchez con todo. The Mallorca players now, Antonio Sanchez, they're going all out. There's going to be a change for Atletico Bilbao. Number 31 coming on for them. Se retiran Sánchez. No entra el Orejizar y también
Villa libre por Raúl García, ¿eh? No, Villa libre. No, Raúl García, sí. Sí, me había parecido lo de las barbas, pero Villa libre tiene las barbas más largas. Ya te iba a dar la razón por el día que llevo, Javier, pero no, en esta ocasión sí que era Raúl García. No, sí. Raúl García, que viene jugando muy poquito, menos protagonista que otros años. Jugador también con una carrera futbolística envidiable, un currículum para enmarcar. Pues ese doble cambio. Se han retirado Sancet y Guruceta, ¿eh? El autor del 3-0 con suspense. So, Guruceta there. Veterano, ¿eh? Raúl García. Just come off. Tan veterano. Raúl García coming on. And a huge veteran player. Tira de años. Sí, tiene un extenso currículum de... Sí, bueno, y es de los futbolistas con más partidos en primera división también, de la historia. No me atrevo a decirte en qué posición está porque sería de memoria y no, pero sí que está ahí entre los que más ha jugado. El centro ahora del Mallorca, despeja los centrales. Vuelve a atacar de nuevo por el costado izquierdo. Jaume Costa poniendo el centro. Jaume Costa on the attack on the right-hand side. On the left-hand side, sorry, blocked off by the Atletico Bilbao defense. Estos 10 minutos que quedan, más que un Mallorca que intente maquillar el marcador. Que me gusta, que sigamos con esa Mallorca at the moment still trying their best to move forward and try and get at least some goals on the scoreboard, trying to put a bit of makeup on the score so far, I reckon. Las sensaciones hasta ahora evidentemente han sido malas, pero no tiene nada que ver, es un partido. Y lo que ha dicho Llorens, también aprender de los errores, porque no solamente sus errores son contra el Athletic Bilbao, te quiero decir que al final son errores de concentración y de marca que no puedes volver a cometerlos. Eso es, hay que aprender y el Mallorca lo suele hacer, seguro que lo hará de cara al partido del martes. Balón para el Athletic, se perderá por la banda. Sacará el Mallorca y So the creo ball que is lost on the side now. That's a throw in for Mallorca. And that wasn't the last change for Atletico Bilbao because Aduanes is also going to be coming on for them. Seguramente sí. Como decíamos, por Ares. Y vaya ovación que se va a llevar también. Se la ha llevado su hermano y se la va a llevar él también, y merecida, claro. Son los casi máximos protagonistas de todo el fútbol ofensivo que hace el Athletic Bilbao. Y que está siendo, yo creo que su mejor temporada, tanto de uno como de otro. Pues ese cambio de Iñaki Williams para que entre Aduares, que estrena dorsal del primer equipo en este mercado de invierno. Le han dado dorsal del primer equipo, el que lucía hasta ahora Nolascoain, se ha ido a Eibar. Ya hemos pasado el minuto 80, estamos en el 82, Athletic Club 3, Real Club Deportivo Mallorca 0. Llorens está apagado también, Sí, la verdad que este partido es un resultado que ya hace tiempo, ¿no? Que el partido estaba ya escrito. Sí, pero también ha sido un día que el Mallorca no le ha podido salir las cosas. Que también no, It is one of those days though where things just couldn't go particularly well for Mallorca, you know. Con dos jugadas de suerte un poquito que han tenido. Tres contando el paradón de Rajkovic, que sí que They've had, there have been 3 or 4 good shots at goal, but with not much happening, they've managed to get really far ahead. Que con muy poco nos marca, nos ha pasado. It's one of those first times this season where with playing with not much going for them, they've been able to score 3. De pelota parada, de despiste, de falta de concentración en las marcas, que al final fíjate hasta dónde te has llevado a perder prácticamente el partido.
Pues sí, está fría hasta la afición, ¿eh? Hasta la hinchada del Athletic se ha apagado un poquito ahora. Sí, porque cuando un partido a falta de tantos minutos ya casi que, como aquel que dice los sentencias, pues al final pierde un poco, vamos a decir, la emoción por parte de casi hasta de los dos equipos. Uno porque se ve derrotado y el otro porque ya se ve ganador. Hay que ser optimista. Me gusta pensar que todo lo que no ha salido hoy aquí o no está saliendo hoy aquí va a salir el martes. Sí, ojalá, va a salir el martes. te lo compro, José. Es que hoy hay que hacer borrón y cuenta nueva. Te quiero decir que sí, aprender de los errores está muy bien. Of course, today we do have to kind of forget what happened and move on from this. Pero absolutamente nada que ver. Ni en ilusión, ni en preparación, ni en nada. No, y que este se juega en la catedral y el del martes se juega en el infierno. Exactamente, sí. Nada cómodo, nada cómodo. Para el rival, digo. Ataca el Athletic. A ver si ponen ahora el centro al área, el despeje de Antonio Atletico Raillo, on the attack now. Antonio Raillo clears it. El centro llegó al suelo, creo que fue de nuevo Antonio Raillo, están todas. Antonio Raillo on the ground right now. Despeje para que la baje. No podemos controlarla, era Abdon Prats. Ahí saque de banda. Abdon Prats doesn't quite manage to take control of the ball, but it's a throw in for Mallorca all the same. Abdon que se la deja a Jaume Costa, también con calma Jaume Costa, hemos llegado ya al 85, ahora resbaló Sergi Derdé, a punto de perderla. Se la banda de nuevo para el conjunto mallorquinista. Hoy completamente de azul. La pide Vedan Murici en largo, pero no es para él el balón. Se la devuelven a Jaume Costa, habrá banda ahora para el Athletic. Bueno. Opening up to Atletico Bilbao now. Es un Arbi. Puede pitar usted ya, ¿no? Sí, a ver cuánto da añadido, porque creo que están deseando terminar el partido los dos equipos. I think both teams are itching for the match to finish by now. I think both teams are thinking about Tuesday and Wednesday respectively. Sí, a estas alturas yo estaba ilusionado ahí hasta el 70, 75, incluso te diría 80, pero es verdad que ahora mismo pues tendría que ser uno de esos milagros, ¿no?, históricos. Y también que muy difícil. Repasando un poco el partido, se ha visto muy poco a los hombres de arriba, ¿no? Incluso cuando ha entrado Muriqui, se les ha visto muy poco. No porque no han creado ninguna jugada de peligro, no lo sé. Sí, pero también es por eso, por lo que te cambia el partido el encajar en el minuto 16 el segundo gol, sin tú tener la mentalidad de haber hecho las cosas tan mal. Ataca el Athletic de nuevo por el costado derecho. Ahora recortaban Atletico on the attack once again on the right hand side. Anda para el Athletic Club, la gente que se viene arriba, que pide un poquito Throw in for Atletico Bilbao. Fans now starting to get excited again. They want another one. They want some more excitement. Marcar un golito en la catedral. Pues será duro, ¿no?, escuchar a los protagonistas que seguramente no estarán nada satisfechos, pero os recordamos que aunque el partido esté decidido prácticamente, a menos que pase un milagro, después del partido podremos escuchar a protagonistas también, como siempre. Y la rueda de prensa. As soon as the match is over, of course, we will be looking for some of the players to talk to today, as well as Javier Aguirre's press conference. He will not be happy today, of course. La clasificación, si no me equivoco, quedaría, bueno, ahora depende de lo que hagan también los rivales. And of course, Mallorca's standing will be affected by this. It do depend on what happens to their rivals this weekend. Cádiz is currently marking the relegation zone on 17 points, but Mallorca are now only 3 points ahead of them. Sí, yo creo que lo bueno de todo esto es que hay dos equipos que tienen casi. I think the only good thing about this is that there are two teams, Maria, basically they're relegated already, and Granada, they're really struggling too. Son equipos que le está costando muchísimo sacar los partidos adelante. There are teams that are really struggling so far, and that always is comforting for the other mid-table teams. Ganamos ahí en Balaídos. Y empatamos en la inauguración del nuevo estadio de Mallorca Somos. Ahora el Athletic que marca el cuarto gol después de un centro desde el área. Atletico there go for their last goal, hopefully, of the match there. They score the fourth one. Poco
A rebound comes off Muniain. Además que remató muy solo el 10 de los Leones. Pues ya lo que nos faltaba, Javier. Bueno, algo que podía ocurrir. Ya hemos visto que se ha bajado un poco los brazos en el área del 3-0. Pues, ¿qué quieres que te diga? Muy poca intensidad en esta jugada, la verdad. Por parte de los dos equipos, también en Atlético. Sí, pero bueno, yo una de perder, a veces es mejor perder 4-0 que no 1-0 y engañarte de que tal. Mira, siempre entonces, ¿por qué no? Este toque de atención, ¿no? Exactamente. De hecho, recuerdo el año que la temporada, hace 2 temporadas, cuando llegó Javier Aguirre, ese partido que teníamos. Javier Aguirre arrived 2 seasons ago. There was that key match they had to win against Granada. It felt like if we didn't win that match, we were going down to second division. And it's not, we didn't only lose, we lost 2-6 to Granada. And to be honest, that was a really low point where things started to change then. We drew against Seville after that. And the day before, there was a pretty important track talk. And I think thanks to that kind of alarm bell from Granada, things did start to change. So this very unusual result for Mallorca. Creo que quitando solo un partido, el resto se han decidido por la mínima. Sí. Y perdón porque el gol también ha sido con un golpeo que ha salido mordido, que no ha sido limpio. And also that again was not a clean goal at all. However, in that case, they definitely knew what they were doing there. Yeah, but not very well executed by Muniain. And that's really frustrating. There's 4 minutes of extra time added. Half of it already gone. But actually, no, we may still be able to score. Bit of an attempt there from Mallorca, but it went straight over the crossbar, back to the spot, but Unai Simon. Lo bueno es eso, es lo que decías antes. En cuanto acabe este partido, vale, sí, lo lamentamos unos minutos, pero enseguida cambiamos el chip a modo Copa y a ilusionarnos con poder volver a vivir una. Of course, it's very disappointing, but we're going to have to change our mindset straight away and focus on the Kings Cup match. Mira, el ejemplo que ponía antes de la derrota contundente contra el Granada y luego el partido de Sevilla, también coincidió que se jugó entre semana y fin de semana. Quiero decir, también pasaron muy poquitos días. Again, that match I was talking about earlier against Granada with that really bad defeat, that was also one of those when there was barely any rest days in the middle. So, you know, sometimes things like this, they can be good for a team because it's a slap in the face that makes you work harder for next time. Yes, so we will be 100% focused on the next match in that Operation Cartuja. So just under 2 minutes left now. I will be going to look for lots of players to talk to. We will hear from Javier Olaizola and also the critique that the players will definitely have about their performance when the match ends. Corner for Mallorca. Let's see what happens. Let's see if we can close the gap slightly in this dying minute of the match. Javier takes it. Rebound. He did get a touch on it. But luck is not on our side to take the score. Because there's a counter-attack now from Atletico Bilbao, but it's Jaume Costa who goes on down to the ground to cut off that attack because that was going to be a one-on-one there. In the end, the player that has hurt himself is Manu Morlanes.
con el hombro, creo. Sí, creo que es Aduares con el hombro, que puede impactar ahí en Manu Morlanes, completamente fortuito el choque, pero se ha podido hacer daño a Manu, que ya se ha recuperado. Manu Morlanes looks like he could have had down, but we're now in the last round. We're not even going to reach minute 94. There we go. Not a good match, not a good result for Mallorca tonight. 4-0 defeat. We're going to go to an ad break really quickly, and we'll be back with very, very soon. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Pues ya estamos aquí de vuelta después de que haya finalizado hace unos instantes el partido que se jugaba en San Mamés en esta jornada 23, donde el Athletic Club ha ganado por 4-0 al Mallorca. Ha marcado en el minuto 3 Yuri, en el 16 otra vez lo ha vuelto a hacer Yuri, en el 62 ha marcado Guruceta, en el 88 Muniain, y lo que ha dado de sí un poquito el partido ha sido en tiros, el Athletic Club 13 tiros, el Mallorca 6 tiros, de tiros a puerta 6 para el Athletic Club, 2 para el Mallorca, y en la posesión de balón 63% para el Athletic Club y 37% del Mallorca. De pases, 539 pases para el Athletic Club y 326 para el Mallorca. Este ha sido lo que ha dado un partido, pues que el Athletic Club se ha encontrado con los dos goles muy pronto, muy rápidos, dos goles que prácticamente pues han sido un poquito de fortuna, ¿no? Porque Yuri pues en el primero, así como le venía, pues lo ha golpeado. So we are back live after this very unfortunate match tonight for Mallorca against Atletico Bilbao. A 4-0 defeat, as you can see there. Possession stats, 63% for Athletic Club, 37% for Real Mallorca. But Javier, I think you can hear me right now. Había tenido el dominio desde los primeros minutos. Es verdad que se ha encontrado con los dos goles rápidamente, dos goles que han sido un poco de fortuna, ¿no? Ha tenido esa suerte Yuri, pues suerte de golpear al final el balón y que entrara, pero partido donde el Athletic Club ha hecho el trabajo muy bien, presionar arriba, robar cerca del área del Mallorca, y cuando el Mallorca pues intentaba salir al contraataque, pues replegar rápidamente y recuperar el balón. Podríamos decir que ha sido un partido perfecto. Perdona, un momento, que tenemos Dani Rodríguez, tenemos protagonista, vamos a escucharlo. Bueno, Dani, hoy no sé cómo se puede explicar, no sé hasta qué punto ha condicionado, ¿no? Que otra vez vuelve a pasar que prácticamente la primera que tienen marcan.
Sí, a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Intentas salir fuerte porque es un equipo que mete mucho ritmo y en una jugada de balón parado en lo que somos fuertes, dominadores, tanto en defensa como en ataque, pues te hacen 2 goles. Both in attack and on defense, they scored 2 pretty quick goals from free kicks, and that really put everything back on an uphill battle for us from there. If they get in their lead so quickly, so early on, it's really hard. Well, it's really, really tough. I mean, this is the kind of stadium that's really imposing as well. Yeah, it's one of the best first division stadiums, one of the best atmospheres. We came here today trying to do a great match, but you know, I've got to go into the locker room now and uplift everybody. This can't affect us for Tuesday. It's a beautiful match we've got on Tuesday. We need the whole of the island behind us. It's a historic match for the club. So I guess the best news is that this is around the corner and this can't affect you, right? Yeah, that's what I mean. I just want to get there into the locker room and lift everybody up. It's a really historic match for the club after so many years. It's growing so much. We've got an amazing opportunity to enjoy on Tuesday this fantastic match. We just apologise for tonight. It wasn't our intention to give this kind of image of the team. But as I say, we're so excited for Tuesday. Well, so are we. So good, best of luck for Tuesday. Bueno, pues ahí están las palabras de Dani Rodríguez, uno de los capitanes. There you go, the words of Dani Rodríguez, one of the captains and one of the indispensable players for the team this season. Hablando de partido perfecto del Athletic Club o lo que ha marcado han sido los errores del Mallorca. Para ti, ¿qué condiciona más? ¿El partido que ha hecho el Athletic Club o los errores que han condicionado al Mallorca? Hombre, yo creo que lo más importante para haber tenido el partido tan encarrilado el Atleti, en este caso han sido los errores de marca que hemos cometido. It was the marking errors. I think that really hurt us. El Atleti se ha visto en el minuto 16 con 2-0 por delante y en este estadio con su público pues es muy difícil luego hacerle frente a todo esto. Pero bueno, I think it's really hard to pass against them in a stadium like this, but I agree with Dani Rodríguez. I think he said what he was supposed to say there. We've got to learn from our mistakes. De poder sacar algo hoy en este estadio, pero el martes hay un partido más. It's a huge match on Tuesday, and it's not just any match, we know that. Llevamos 21 años o 20 años sin poder llegar a esa eliminatoria, ¿no? Tan adelantada. We haven't been able to reach that stage of the King's Cup in 21 years, but it's all about just turning a page, moving forward. There's no time to rest. I hope and I expect the fans to be right by the players, and they will definitely bring out their best version. Yeah, that is absolutely right. It's a historic match. They've got to do a change in mindset ASAP, of course. But this defeat comes after the draw against Villarreal, where they got a pretty good draw there. And that goal from Javier last minute. Against Betis, 1-0, of course. And even though I think that the victory is deserved today for Atletico Bilbao, how do you think that this condition plays in the locker room with regard to La Liga? If I'm not wrong, right now the team are 15 on 20 points. Got Celta behind them, Cádiz in there on 15. Hombre, evidentemente en la Liga no estamos en una situación cómoda, estás a 4 puntos del descenso. Well, right now obviously we're not in a comfortable stage of La Liga, of course. La transmisión del partido hay un equipo que prácticamente tiene muy pocas opciones de quedarse en primera, que es el Almería, y otro que lo está haciendo también francamente mal y que jornada tras jornada le cuesta mucho sacar los partidos adelante, como es el Granada. Habría que fijarse en ese tercer puesto de descenso para no caer ahí. Pero también es verdad que focus on that relegation and try as much as possible not to get there. Hoy sí que se ha hecho un mal partido, sobre todo más que de atención, o sea, más que de juego y todo eso ha sido de atención, de errores de marca.
el Mallorca más o menos va sacando partidos adelante. Lo que pasa es que es cierto que no te puedes dormir, porque el Celta también le cuesta mucho ganar, el Sevilla incluso con todo el potencial que tiene en cuanto a plantilla también le Seville cuesta and mucho ganar. Celta, they Estamos also en una struggle a situación lot ahora to mismo que para nada es win. crítica, pero que es We're in cierto a que tampoco te situation puedes right relajar, now which porque is en el far momento en from que alguien de critical, abajo but gane, we do pues te need to puede start to crear keep an eye on cierto these nerviosismo. things, Te pregunto y en cualquier momento te because puedo it can, cortar, of course, Javier. create Hoy nerves. el Mallorca ha salido con un planteamiento diferente al de los últimos dos partidos que habíamos podido ver. ¿Prefieres dos hombres arriba en ataque o a Larín solo? Porque hoy So, hemos visto muchos what do momentos de you partido prefer en el then, que Larin on prácticamente his estaba own solo, or ¿no? Y two cuando strikers up intentaba top? What's hacer una jugada de the ataque preferred version? con Antonio Sánchez, que lo podía acompañar, Dani Rodríguez, que también lo podía acompañar, pero estaba prácticamente solo. ¿Qué prefieres? ¿Cuál es el planteamiento que crees que al Mallorca mejor le va? Hombre, el planteamiento en un principio para jugar aquí en San Mamés después contra un equipo que llevaba 7 victorias consecutivas aquí en su campo es bueno. El reforzar con una línea de 5, con 3 centrales, 2 carrileros, jugar con 4 hombres medio campo para que haya consistencia en el medio campo y un delantero que es evidente, pues que sabes que tiene que quedarse la pelota, que en un momento puede atacar los espacios para que libere un poco el ahogo que pueda tener el equipo cuando está defendiendo en bloque muy bajo. Ayudas inminentes de los centrales a los carrileros, de los carrileros a los medios con los hombres más importantes de ellos que tenían en banda, como son los Williams y luego por dentro Sánchez. They had very, very important players on the wings in the shape of the Williams brothers. Cambiar en el segundo tiempo, evidentemente, porque esperas a que llegue el descanso, pero que para el minuto 16 perdiendo 2-0 ese plan ya no te valía. But I think for the 16th minute, having that system wasn't going to work anymore. Gente con posibilidad de llegar a zonas de finalización si es que hay centrolaterales. Entonces yo creo que dependiendo del rival, yo estoy convencido. I think depending on the rival, I am convinced that against Real Sociedad, maybe a different system will be used, one that he could deem appropriate. At the end of the day, playing with two strikers will always give you more chances in an offensive level. De los jugadores que hoy han jugado en el Mallorca, incluso los que han salido, ¿con qué jugadores te quedas? ¿Con qué jugador realmente lo has visto? Who is your takeaway player today from Mallorca? Well, I mean, it's difficult today to highlight somebody's performance. I think Omar Mascaré did really well. I think Rajkovic did a couple of really good saves. Yo creo que también podía haber hecho algo más, por lo menos desde aquí, desde la grada donde estamos tan arriba. Es difícil destacar a alguien porque el comportamiento del equipo hoy no ha sido el bueno. Iñaki Williams y Nico Williams, dos jugadores que, bueno, esta temporada pues So Iñaki Williams and Nico Williams pero creo que esta temporada pues Ernesto Valverde are two players creating a huge explosion in this club right now. They are 5th in the league. Son dos puñales tanto por la derecha como la izquierda. Sí, bueno, pero no solamente ellos, ¿eh? El estado, aquí lo que se oye, se rumorea, se dice, que no sé si será verdad o no, como que habían cogido a what is being rumored right now Pogačar, el ciclista, is that they have taken Pogačar as a physical trainer, PT, and also Endurain's one from the past as well. And the feeling of when you see them in the matches, you know, such as the other one the other day against Barcelona, it was a feeling of in the pre-match. Sorry, we're just going to have to cut you off there. Javier, we're going to go in here. Javier Aguirre, sorry. Well, it wasn't the night we were hoping for. What's your analysis? Well, we started badly. They did 2 goals from free kick straight away, and we couldn't get back from it. You know, there was a bit of an unfortunate bounce there and something in the air, 3-0, and there you go, it's over. So how much does this condition that 2-0, you know? Sometimes the first goal that arrives just conditions the rest of it for us. I think now it's just all about hoping to redeem ourselves on Tuesday. But I think Nacho's 2-1 there could have done some damage to the match. However, the best bit of news is that it's just around the corner.
yeah, we're going to change our mindset. We're going to just think that it was a bad day, and hopefully we can expect a good night. Hay que pensar que si no estamos enchufados, pues somos un equipo que cualquiera nos gana. No cualquiera es un equipazo y en su campo más. Yes, I mean they're an amazing team today, and they were at home as well. But we've got to think that we are more than capable of doing damage to any team. Thank you very much, and good luck to Tuesday. So Javier Aguirre, they're pretty affected by, and understandably so, by that result. Insistimos, creo que viene después de haber encajado esos 2 goles tempranos, 2 goles que han llegado muy rápidos y que después pues el Athletic Club pues ha robado muchos balones arriba en campo contrario, ha jugado mucho tiempo en campo contrario y el Mallorca pues ha tenido muchas dificultades para crear peligro, saying how Mallorca has struggled so much today to play on that other side of the pitch. Y pues poder tener alguna posibilidad. Nacho en la segunda parte ha tenido el 2-1, a lo mejor hubiera cambiado un poco el partido, como ha dicho el técnico mallorquinista, pero bueno, el partido que ha terminado por 4-0 y los dos que ahora Match mismo ended han on los a micrófonos 4-0 del score. Red Live, pues insisten que hay que cambiar el chip para el partido del martes ante una Real And everybody Sociedad who's que just visitará aquí spoken to el Jose nuevo Pedro Mallorca insists Son Moix, on the fact campo that they complicado have y to difícil. change Sigo idea la there. repetición del gol y la verdad es que los 2 goles I'm de just Yuri. watching Dime, one of Javier, the a ver goals si me back escuchas, ¿no? there. No, más que Sorry, nada Javier, para can you hear me? despedirme, Sí. que I'm ya just nos going to quedamos aquí leave con you vosotros, now, porque nos says están Javier, casi because echando. there's not, we're basically Nada, pues being eso, told to que leave the mucha stadium by now. fuerza y mucho ánimo, porque al final el martes se crea un partido de ida de una eliminatoria muy importante, semifinales, contra otro gran rival. Y nada, y ánimos pues para toda la gente mallorquinista que seguro ¿Visitarás que el van a ir estadio, al campo. Javier? Sending ¿Estarás lots aquí o of no? love and support for the Vale, Mallorca Javier, te fans despedimos, Tuesday. que tenemos protagonista. Vale, de acuerdo. Perdóname. Gracias. Sí, So, Javier, we're just going to go and talk to some other people. We've got some more people here. We've got Manu Morlanes, so of course pretty affected by the result today. Sabíamos que era un partido que teníamos que tratar de ser muy serios, de conceder Yeah, we knew we had to be really serious. peligrosos. Creo que ocasiones claras han tenido un remate en la primera parte, pero posterior a los 2 goles. I think there was one big rebound in the first half, but you know, like after those kind of after 2 goals that come from free kicks. Creo que ahí, bueno, tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, saber que no estamos en un I momento think from there on we have to be really strict with ourselves. y bueno, a partir de ahí se ha puesto todo muy cuesta arriba. Creo que el equipo no se le puede Things got really hard from there on. Creo que nos hemos dejado el alma, lo que pasa que bueno, es verdad que tenemos que I think we left everything that we had on the pitch. 23 creo que llevamos y que necesitamos puntos y que hay cosas que yo el primero que no podemos cometer porque si no al final de la liga seguro que nos arrepentimos. Y luego preguntarte porque But I think if we don't stop fixing these mistakes, we will regret it towards the end of the season. Con Dani, con el míster, al final la mejor noticia es que nada, ya vuelve el fútbol, que siempre es buena noticia para olvidar. But as we've been saying, the best news is that the next match is around the corner. Lo decía la semana pasada. Yeah, it's a really exciting match, as we were saying last week. Por la afición, por nosotros también. It's a totally historic date for everybody involved. But we also know that La Liga is what keeps us in our jobs, and we need to get some points on the board ASAP. However, we're going to still remain really excited about what's to come. We're really strong when we're with our home fans. And it's true that only Real Madrid has won in this stadium this season. Por ser optimistas, hoy es normal tener estas caras largas, pero mañana ya da para cambiar el I think it's normal to have these long faces right now in a day like this, but está bien, estamos compitiendo bien los últimos partidos. I think if you analyze it from afar, we're doing pretty well with lots of matches right now. We're struggling to score, that's true. Te pones 12 en el minuto 15, otros partidos en el minuto 10 ya vas perdiendo. Creo que aún así el equipo intenta, el equipo propone, pero es verdad que este fútbol I do still think the team is trying their best, however. Consigues menos y otras veces con menos consigues más. Así que vamos a tratar I think sometimes doing less you achieve more, and other times you do a lot and don't achieve very much at all.
Well, thank you for talking to us, and good luck with your recovery for Tuesday's match. We've also got Martin Valiant with us right now. So an analysis of how the match went. This was the night we expected. But the result is really tough. That is the reality. There's no point hiding from that. We lost a lot today. But it's all about moving forward because it's over now. On Tuesday, we've got an incredibly important match for all of us. And we know that we're going to try and do the best match possible on Tuesday. I don't know until which point, there was a disallowed goal, but then it went back on, it changes everything, right? Yeah, obviously it gets really, really hard. Pero al final en la contra creo que sea por muy poco, pero es el momento donde ya se complica todavía más, pero nada, lo que puedo decir es pedir disculpas a la gente que ha venido, darle muchas gracias por venir. All we can do is apologise to the fans that made their way over here, and promise that we'll do better next time. We imagine that we can't change our mindset today already, but from tomorrow we're going to wake up completely differently. Y pasar la página porque el martes ya está aquí cerca y sabemos cuánto importante es este partido. Yeah, because Tuesday is quite literally just around the corner, and we know how important and how vital this match really is. So the words there from Martin Valiant. So a pretty serious reaction there from Martin Valiant. We knew that it was going to be difficult, but perhaps we didn't expect it to be quite so tough. So there you go, new mindset now, and that is it. We will be there on Play Red Live, and I'm sure there will be a better result than today. Well, thank you, Jose, and take care, especially of your voice, because you'll be ringing out all those goals that we're going to score next Tuesday. Great, see you then. So that was Jose Perello there, a bit of a tonic of all the players, really. We're speaking about that change in mindset. Of course, today was a very important match. So we're going to go to Javier Aguirre, who is already now in his press conference. Bueno, muy poco análisis. Yo creo que fueron superiores en todo, desde la actitud, el planteamiento táctico, los goles, el funcionamiento colectivo, las ganas de ganar. Y no estuvimos en el partido, simplemente no estuvimos. Es cierto que los goles caen pronto. I felt like we weren't really in the match today. Pero no nos pudimos reponer. Intentamos el 2-1, estaba ahí, Nacho cabecea. We weren't able to get back in it. 3-0 y se acabó el partido, no había más que hacer. That 3-0 point, I think there was nothing left to do there. Pero esperaba otra reacción o también que el equipo, como insistió ayer en Did la you previa, pudiese jugar expect a different reaction from the team? You couldn't be more daring? Yeah, I mean, I did, but it's really difficult to do in a stadium like this. Mucha personalidad, mucho para salir adelante de dos goles con este equipo que te aprieta, que te corre, que juega bien. Era complicado, de suyo era complicado y con el 2-0 era mucho más complicado. Vimos una luz de esperanza en ese remate de Nacho. We did see a beam of hope in that rebound from Nacho Vidal, but today definitely wasn't our day. The last one from now, we were talking to the referee at half time. You were talking to the referee at half time, sorry. So he's definitely not our lucky guy, is he? Cosas de fútbol, cualquier cosita, no me acuerdo ni qué le pregunté. No, that's just football for you. No pasa nada. No, nothing going on there really. Sí. Mr. José Manuel Monge Onda Vasca, entiendo que en la pizarra seguro que había explicado muchas cosas a sus jugadores, pero... So I'm sure that there was lots that you explained to them today, but I definitely don't think that any of you were prepared for that. Yes, that is true. They weren't doing very well in pre-picks this year, and then there they go to break all those stats. So that is something that we hadn't prepared for
actually 2-0 straight away from them. That made them really comfortable in what they were doing. It was a great night for them and a really tough night for us. So all we can do is congratulate the rival, and I don't really have anything to say. Hola, viste Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. ¿Qué le ha dicho a Valverde al acabar el partido? ¿Algo sobre la Copa? So what did Valverde say to you when the match finished? Anything about the King's Cup? Well, I mean, we said hello to each other. We really appreciate each other with Raúl, Hernández, Alarreta. You know, he's been my player too. I've got really good friends here in this club, and yeah, just what's going to be your message as from tomorrow, because there's such an important and exciting match on Tuesday? Well, not even I know. Any more questions? Well, if there's no more questions, we're going to leave it here, and good night. There you go, Javier Aguirre, who understandably, after this result, not much to say there, of course. As we say, a new mindset. Let's take a look at the next matches for Real Mallorca. There you go, thank you very much for the King's Cup matches there from our tech guys. Got Tuesday the 6th of February at 9 o'clock. We've got the first semi-final match from against Real Sociedad in Monmouth at home. There you go, we've got to underline that one, put it in bold, highlight it, because that is the day. Sunday the 11th of February, we've got Mallorca versus Rayo Vallecano. Sunday the 18th of February, 6:30 p.m. Mallorca Real Sociedad in La Liga. The 24th of February, Alaves versus Real Mallorca, 6:30 as well. And then you've got that next Tuesday, the 27th of February, 9:30 p.m. at Real Sociedad Mallorca, second part of the semi-final. And then Mallorca Girona, which we don't have a date or a time yet for that one, but that is it from us for today. Thank you very much for watching. I've been Yoren Diego, and we will see you on Tuesday, Red Live then in Monmouth for this historic semi-final.